Eso impone el silencio a veces, ¿no? Arratsaldeon, guztioi eta ongi etorri izaldi honetara. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por acompañarnos esta tarde y continuar esta conmemoración, esta celebración de este 40 aniversario del Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La verdad es que está siendo una jornada intensa en todos los aspectos, sobre todo a nivel emocional, sentimental. Hemos tenido la oportunidad, la dicha, el placer, el honor y el orgullo, digo, además, de tener una mañana repleta de emociones. Hemos tenido la dicha de compartir con 3 personas inmensas que gracias a su tesón, a su profesionalismo, a su humanidad, han estampado el sello que impregna y que yo creo que muestra una excelente política pública que este Ayuntamiento de Vitoria ha venido implementando en estos últimos 40 años en este tipo de políticas. Ver esta tarde también vuestra presencia aquí es también un ejemplo que evidencia el éxito y el buen hacer de este servicio. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos esta tarde. Esta tarde vamos a continuar con el programa que estupendamente ha organizado el servicio, encabezado por Mónica. Mónica, eskerrik asko por este buen hacer o este trabajo. Y decía que esta tarde vamos a continuar con el programa y para ello contamos con la presencia de 2 estupendas personas que hemos tenido la oportunidad también de escuchar en la mañana de hoy. Isabel Cuesta y Daniel Pérez me han dicho que resuma y me quede solo en los nombres y no de detalles curriculares que se suelen utilizar en este tipo de espacios. Son fundadores del proyecto Educa en Positivo, son pareja y padre de tres hijos. Gracias Isabel, gracias Daniel por estar hoy aquí con nosotras y nosotros. Seguro que vamos a pasar un momento más que agradable. Además, estoy convencido que una vez salgamos de aquí vamos a llevarnos algo con lo que podamos ponerlo en práctica aquellas personas que creo, bueno, todas las que estamos aquí, que somos aitas y amas, lo vamos a poner en práctica en nuestros modelos de crianza. Familias, a vosotras también, daros las gracias por compartir esta tarde con nosotras. Espero que disfrutéis la tarde. Arratsaldeon ona izan. Bienvenidas, seguir por favor. Muy buenas. Buenas tardes. Hago el saludo de guerra. Venga. No es la mañana, ¿vale? Pero me vais a permitir que lo adapte. Buenas tardes, molonas y molones. Veo alguno obligado, que no se preocupe, que va a salir renovado, ¿verdad? De eso me encargo yo. De eso te encargas tú. Bueno, que es un placer, de verdad, y estamos súper agradecidos al equipo, a Mónica, Susana, de verdad, gracias por contar con nosotros. Y además, cumplís 40, que es mi edad, y lo acabo de cumplir hace poco. Qué joven soy. Yo algún día llegaré a los 40. Pero, Jope, 40 años trabajando por la infancia. O sea, de verdad que es para que el resto de comunidades se fije y siga el ejemplo, porque ya os digo que hay lugares donde hay mucho que trabajar. Nosotros, sí, en el mundo. Sí, en el mundo, básicamente. Nosotros intentamos contribuir con nuestro pequeño granito de arena, que es cambiar la realidad de las familias, modificarla en el sentido de mejorar esa calidad en las relaciones con nuestros hijos, para mejorar el ambiente familiar y a la vez mejorar el mundo. Y por eso estamos aquí. Venga, pues vamos a por Le damos ello, ¿no? caña. Es que tengo un pelo aquí que me A está... ver. Es que marido es el que se encarga de la técnica. De la técnica. Venga. Vale, bueno. ¿Cuántos de vosotros tenéis un hijo? Que levante la mano. Uno solo. A ver, que os vea. Vale, ¿cuántos tenéis? 2. La cosa se ha complicado, ¿eh? Gracias. ¿Cuántos tenéis? 3. Reconocidos, Uy. 3. 4. ¿4? No veo a nadie. Ah, sí, ahí estás. Tapándote la cara, no te preocupes. No te vamos a juzgar, te admiramos muchísimo. 5. 6. 7, 8, ¿no ha venido Verdelis? Pues seguimos. Bueno,
Bueno, yo tengo que decir que desde hace 11 años que me convertí en madre por primera vez, me pasó algo. Yo vengo del mundo de la comunicación, es decir, como periodista, pues tienes que estar al día de la actualidad, ¿no? Y entonces estaba muy acostumbrada a escuchar las noticias. Bueno, pues desde que me convertí en madre por primera vez, me di cuenta de que era incapaz de verlo. Es que lloraba, pero que lloraba hasta con la sintonía del telediario. Según empezaba ya me echaba a llorar, o sea, me parecía tremendo. Y es que, claro, cuando eres padre o madre, dices, jope, si he traído una vida a este mundo, ¿no? Y marido del mundo. Sí, sí. Y claro, a este triste mundo. Y yo decía, Dios mío, qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Y entonces como que mi técnica para protegerme era dejar de escuchar la actualidad. Hasta que decidí cambiar la pregunta. Y ese es el cambio que me gustaría que hiciéramos todos los que estamos aquí. En lugar de qué mundo estamos dejando a nuestros hijos, vamos a preguntarnos qué hijos estamos dejando a este mundo. ¿Vale? Ahí nos toca un poquito de responsabilidad, porque es verdad que no podemos cambiar el mundo entero, ¿vale? Eso es así. Pero el aliento está en que como cada uno de nosotros tenemos un pequeño legado, ¿vale? Ahora pequeñito, luego crecen, pero poder dejar una buena huella en ellos que va a repercutir no solo en mejorar el ambiente familiar, sino también en mejorar el mundo, porque serán pues, los futuros dirigentes, los futuros... bueno, el futuro está en nuestros niños y nuestros niños son nuestro presente. Y cambiar la pregunta, ¿verdad?, nos tiene que motivar precisamente para eso, para mejorar la manera en la que nos relacionamos con la infancia. Nuestra historia, os la resumo muy rápido, porque ¿cuántos de aquí sois molonas? No hay tantas molonas. Hay unas poquitas. El resto lo vais a ser dentro de poquito. Os doy unos minutitos para que seáis molonas. Bueno, nuestra historia básicamente es que me convertí en madre con este señor maravilloso que tengo aquí hace 11 años y a mí me daba muchísimo miedo la maternidad. Yo tenía 27 años que, bueno, antaño Mari Castaño, pues eras una madre bien, pero ahora mismo eres una madre muy joven, ¿vale? Muy joven con 27 años. El caso es que no tenía yo en mi entorno un grupo de apoyo con quien compartir pues, todas las cosas que te pasan cuando eres madre. Hablar de mocos, de cacas, de la textura, ya sabes, ¿no? Pues no tenía yo con quién hablar de eso. Y entonces, en ese momento, decidí abrir un blog que se llamaba Una Madre Molona, y se llama Una Madre Molona. Y, bueno, básicamente, pues para hacer un poco de tribu. De esa comunidad, pues empezaron a haber un montón de molonas y de molones y la verdad es que me han acompañado en estos años de maternidad y ha sido un bálsamo. O sea, no tanto yo para contar cosas, sino también para recibir ese feedback y hacer equipo. El caso es que, bueno, con nuestra primera hija, yo tengo que decir, siempre digo que es un poco la niña trampa, ¿no? Y nosotros íbamos al supermercado con ella y entonces decía, quiero un chocolate. Y yo le decía, cariño, no. Y me decía, vale. Y claro, yo veía a otros padres con sus hijos teniendo rabietas en mitad del supermercado y yo pensaba, ¿qué estarán haciendo mal el resto de padres? ¿Qué pasa cuando uno escupe para arriba? Dilo, dilo. Que te cae. Bueno, pues nació mi segundo hijo, ¿vale? Que es maravilloso, tiene un corazón enorme, pero los decibelios que emitía ese pequeño ser, que no llegaba a 3 kilos, o sea, una cosa muy pequeña y muy delgada, pero unos decibelios que yo decía, madre mía, este niño, y llorar, y llorar, y llorar, y a medida que iba creciendo lloraba todavía más, y bueno, con deciros que es que desde la mañana hasta la noche lo que oíamos era, todo lo pedía llorando, y la frustración era cabezazos contra el suelo. Nivel, me fui al pediatra y le dije, por favor, si me podía mandar un casco para el niño. Digo, es que se va a deformar el cráneo. Era bestial, al punto que pensaréis que estoy exagerando, que a día de hoy tiene una característica muy suya, y es la voz muy ronca. Tiene una voz muy ronca. Y es que le llevamos luego a que le miraran y tenía nódulos de todo lo que había gritado. Evidentemente, ante esa desesperación, porque éramos padres desesperados, o sea, no sabíamos qué hacer, hubo una gran explosión emocional a las 4 de la mañana, que yo pensé, madre mía, esto a ver cómo lo abordamos. Mi marido se acercó, nada, no quería nada, me acerqué yo, no quería nada, el niño seguía llorando, llorando, y yo pensando, verás, los vecinos van a llamar a servicios sociales. Digo, verás tú, ¿cómo? Y ya marido me miró a los ojos y me dijo, ¿este niño está loco o qué? Y en ese punto dije, efectivamente, dije, algo tenemos que hacer. Si el hombre ha llegado a la luna, ¿no? El hombre ha llegado a la luna, tenemos en la palma de la mano ahora mismo dispositivos que superan al del primer cohete que llegó allí. Digo, ¿cómo es posible que no haya algo que nos ayude a los padres y a las madres a entender a estas criaturas? Y entonces me puse yo a investigar, que como ya era una madre molona, pues yo estaba ahí muy conectada con el mundo. Y yo empezaba a escuchar hablar de disciplina positiva. A mí no me encantó el nombre, también os lo digo, pero disciplina positiva, digo, mira, ante la desesperación, típico que ya duermes a los niños, teníamos 2 en ese momento,
Llegamos a la cama, sabéis esa sensación, ¿verdad? Niños dormidos, llegas a la cama, te sientas y le digo a marido, marido, ¿te haces este curso de disciplina positiva conmigo? Eso es de hippies. Paso. Eso es de hippies. Y yo que soy muy tercera, y esto algún día cuando hablemos más en profundidad sobre la teoría de Alfred Adler os contaré que el orden de nacimiento influye mucho en la personalidad, que lo sepáis. Y yo soy muy tercera. Los terceros hacemos lo que nos da la gana. Porque lo que viene siendo la norma, ya los padres están muy cansados con el tercero, entonces somos gente que fluimos, somos gente muy artista, tal. Entonces dije, yo no le necesito, ¿sabes? Ya me pongo yo. Bueno, me puse a estudiar estas teorías y la hippie en cuestión, la hippie, que no es hippie, digo, pues es que no dice tonterías, dice cosas como muy coherentes, mucho sentido común. Bueno, me volví una friki de las rabietas. Rabieta que había, ¡dejadme sola! Me acercaba a mi hijo, conectaba, todo empezó a mejorar. No os voy a mentir, ¿vale? Esto no es milagritos a Lourdes. Es verdad que las rabietas continuaron, pero disminuyeron en frecuencia, en intensidad y en duración. Y entonces, marido, ¿mí? un poco envidiosillo, yo le pillaba, porque él nunca iba a reconocer que yo tenía razón, ¿vale? Pero yo le pillaba ahí, digo, mira. Sigue sin tenerla, ¿eh? Pero... Bueno, se agachaba conectando con el niño, digo, mírale qué hippie, marido, de repente. Bueno, en definitiva, me puse manos a la obra. Y me puse manos a la obra porque yo vi que aquello hacía un cambio en mi casa, marcaba la diferencia. Yo se lo empecé a contar a las molonas en redes. Oye, igual que te están recomendando pañales, pues yo te recomiendo algo que te puede mejorar la vida. El problema fue que las molonas empezaban a preguntarme a mí, oye, molona, mi hijo tiene 2 años, tiene no sé qué. Yo, a mí no me preguntéis, que yo no soy experta en la materia, me daba mucho respeto. Pero ya, por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero, me puse a estudiar todavía más. Empecé con la certificación de disciplina positiva y acabé estudiando el máster en psicología adleriana en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Me cambió la vida. Pero es que además yo pienso, esto lo tiene que conocer todo el mundo, porque te cambia la vida no solo con tus hijos, sino que te hace entenderte a ti, te hace entender a tu suegra. Es muy fuerte esto, ¿eh? Doy fe. De verdad, o sea, ya no yo a la mía también. Oye, que no, bueno, no voy a decir nada. Venga. No vamos a tener una guerra Vamos a ahora. seguir, vamos a Venga, seguir. vamos a seguir. El caso es que nos pusimos manos a la obra, empezamos a acompañar a familias, marido necesitaba evidencia científica y la encontró. Y la encontramos, sí, sí. Bueno, de hecho ahora ya nos dedicamos a escribir libros infantiles, a dar formaciones para padres y desde luego tiene evidencia científica. Yo sé que esto quizá nos preocupa mucho más quizá a los hombres, ¿no? Es decir, bueno, a ver si va a ser esto una moda, a ver si va a venir esta que viene contando no sé qué en Instagram y luego la los molona, niños van a encima, salir ahí y tal. No. Esto, ahora hablaremos de por qué tiene evidencia científica. Vamos a darle seguimos, caña. ¿no? ¿Qué necesitan los niños, Venga, marido? voy a explicar qué es lo que necesitan los niños. Que quién le ha visto y quién le ve. Ahora le vais a escuchar. Toma. Qué bien habla este chico, ya veréis. ¿Me pasas, por favor? Sí, te paso, marido. ¿Qué necesitan los niños? ¿Es para abajo o para arriba? Que el otro día me confundí. Para abajo. Vale. ¿Le doy o espero? Empieza. Venga, va. Vamos a por ello. Ahí va, dale. ¿Qué necesitan los niños? Bueno, esta es la pregunta que todos venimos a conocer, ¿no? Queremos conocer la respuesta. Y la pregunta realmente es ¿qué necesita el ser humano? El ser humano es un animal que no es el más fuerte, no es el más rápido, no es el más voluminoso, no tiene las garras más fuertes ni los colmillos más afilados. Es un ser que necesita de la comunidad para poder sobrevivir. Y esto es fundamental. El cerebro está programado para muchas cosas, pero hay una que las engloba todas, y es la supervivencia. Todo comportamiento del ser humano, esto es teoría de Alfred Adler, todo comportamiento tiene un propósito, y ese propósito es pertenecer. ¿Pertenecer a quién? A la comunidad, a la tribu, al mundo, ¿vale? ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Esto es en todo comportamiento humano, ¿vale? Vamos a tratar de explicarlo de una manera lo más visual posible para que os lo llevéis, para que lo tengáis en cuenta siempre, porque luego Isabel os va a contar que tenemos que ir más allá del comportamiento para deducir cómo están tratando de pertenecer nuestros hijos y, por lo tanto, cómo están tratando de sobrevivir. Entonces, nos hemos traído, ¿veis aquí un corazón? Y aquí el mundo, ¿vale? ¿Qué necesitan los niños? Sentido de pertenencia. La pertenencia lo es todo. ¿Y cómo pertenece el ser humano? El ser humano necesita sentirse querido, amado, necesita sentirse visto. ¿Por quién especialmente? Por sus progenitores, por los que van a garantizar su supervivencia.
necesito sentirme querido, amado, visto por esos progenitores, pero el amor es necesario. Sí, es necesario. ¿Es importante? Mucho. Es muy importante el amor. Los niños necesitan sentir amor. ¿Es suficiente? No. No es suficiente. ¿Qué más necesitan los niños? Necesitan sentir que pertenecen al mundo en función de lo que yo contribuyo, de lo que yo aporto. Necesito sentir que yo soy necesario para la comunidad y porque la comunidad es necesaria para mí. Si yo siento que con mi contribución a este mundo, el primer mundo de los niños es la familia, si yo entiendo que ese mundo, primer mundo que conozco, me necesita, me siento significante, importante, me siento útil, capaz, siento que me necesitan, entonces yo voy a sentir calma, voy a sentir tranquilidad. ¿Por qué? Porque sobrevivo. Por lo tanto, ¿qué necesitan los niños? Sentido de pertenencia. Necesito sentirme querido. Esto se nos da bien, en general. Se nos da muy bien, en general. Y más en las culturas más latinas, ¿vale? Que somos como mucho más cariñosos con los niños. Pero insisto, es importante, es necesario, pero no es suficiente. Los niños necesitan sentir que confiamos en ellos, que su papel en la familia es importante. ¿Cómo? Con lo que contribuyen, con lo que aportan, demostrando su capacidad, entendiendo que son autónomos y capaces. ¿Vale? ¿Qué más necesitan los niños? Necesitan sentir que yo puedo. Tenemos que permitir que los niños hagan, decidan, en función de su capacidad y de su madurez, evidentemente, pero necesitan sentir que ellos pueden. ¿Por qué? Porque eso está vinculado directamente bueno, luego hablaremos del sentimiento de comunidad, a esta sensación de yo pertenezco a este mundo y soy necesario para él. ¿Qué más necesitan? Bueno, es verdad que a los 2 años, cuando dicen yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo solo, es un poco yo incómodo, solo, sí, yo ¿verdad? solo, yo solo, yo solo. Claro, a las 8 de la mañana, que vas ahí un poquito justa y se quiere poner los zapatos él solo, ¿verdad? Pues nos desquiciamos un poquito de realidad. Entonces podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad, marido? Sí. Venga, tú te pones una zapatilla y mamá te pone la otra, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ir también dándoles esas pequeñas parcelas para que sientan capacidad. ¿Qué necesitan? Lo hemos dicho antes, amor incondicional. Te quiero y te quiero siempre. Cuando te portas, entre comillas, bien, y también cuando te portas mal. Luego veremos más esto. Pero además necesitan sentir confianza. Necesitan saber que papá y mamá confían en mí. Soy una persona a la que piden opinión. Soy una persona que respetan. Soy una persona que cuentan conmigo. Los niños necesitan sentir que cuentan con ellos. Y para ello hay que confiar. Y confiar significa confiar a sabiendas de que se van a equivocar. Muchas veces. Muchas veces. ¿Y papá y mamá? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es su papel? Permitir que se equivoquen. No debemos rescatar a los niños. No debemos sobreprotegerles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos por ellos, ellos sienten que no pueden. Por lo tanto, empezamos a tener menos sentimiento de comunidad, empiezo a sentir que no cuento para la comunidad, porque déjalo que yo voy más rápido, déjalo que tú no sabes. Y eso es muy perjudicial para la autoestima y la seguridad y el sentido de capacidad de los niños. Por eso hay que confiar en ellos. Y aquí el sentimiento de comunidad pues es un poco lo que engloba todo. Yo creo que esto, si quieres, ¿lo resumes tú? Vale. Venga. Sentimiento de comunidad. Vale, ¿qué pasa? Que todos tenemos una intención. Ojo, nuestros padres también quisieron hacerlo mejor que sus padres, ¿eh? Todos queremos, de verdad, o la mayoría, lo que queremos es mejorar la educación que nos dieron para dar una educación mejor a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa? Que lo que solemos hacer de forma errónea es pasarnos de frenada, ¿vale? Es dar a nuestros hijos en exceso aquello que sentimos que nos faltó. Si mi padre y mi madre trabajaban mucho y nunca estaban conmigo, yo voy a tener una tendencia a querer estar muy presente. Pero muy presente, hemos entendido la presencia como estar constantemente encima de los niños interactuando con ellos. Y que si están en casa tenemos que estar tirados en el suelo jugando. ¿Está bien jugar con los niños? Sí. ¿Es positivo? Sí. Pero también está bien estar en el mismo espacio cada uno haciendo sus cosas. ¿Vale? Quiero dejar esto claro porque a veces nos cargamos la mochila de todavía más exigencia y tenemos que ir todos un poco más relajados. Entonces, la presencia es estoy disponible emocionalmente. Pero en este querer educar de una manera más respetuosa a nuestros hijos, nos hemos pasado de frenada y entonces hemos puesto al niño en el centro. Y entonces nuestra obsesión es que el niño, crianza respetuosa, es respetar al niño, respetar al niño, respetar al niño. Y en ese camino se nos ha olvidado respetarnos a nosotros.
¿vale? Y yo os pido un poco de sentido común en ese sentido, ¿vale? No vamos a poner al niño en el centro porque no le hacemos ningún favor. Un niño que crece pensando que todo tiene que girar a su alrededor es un niño que sí, aparentemente puede estar feliz, pero que el día de mañana todo no va a girar a su alrededor. En el trabajo, no, es que mi hijo es altamente sensible, ¿vale? Entonces todo el mundo tenemos que actuar con él porque es altamente sensible. Está bien saber que tiene esa sensibilidad no tiene por qué ser mala. ¿Qué pasa? Que cuando él vaya a un trabajo y esté el jefe al lado, no va a decir, a Paquito no le digas nada, que es altamente sensible. No, no me lo estreses al chaval. El mundo no va a ser así. Entonces, no vamos a preparar el mundo para nuestros hijos, sino a nuestros hijos para el mundo. Y en el mundo también hay injusticias, ¿vale? Y hay situaciones que no nos van a gustar. Y aquí es donde viene el sentimiento de comunidad. Todos nacemos con sentimiento de comunidad por desarrollar, ¿vale? Evidentemente hay una etapa del ser humano en el que se llama etapa egocéntrica, a mí no me gusta decirlo así, pero es verdad que el niño tiene que recibir porque todavía no está preparado para dar. Pero ya enseguida el niño puede empezar a dar, y puede empezar a dar y a contribuir de muchas maneras. Entonces, ¿qué ocurre? Como decía Dani, la pertenencia va muy ligada a la contribución. Me siento amado incondicionalmente, me quieres cuando estoy contento, pero también me quieres cuando estoy frustrado y cuando estoy enfadado y cuando estoy triste. Me quieres siempre, de manera incondicional. Pero además yo tengo que sentir que mi contribución es importante, ¿vale? Porque si yo no siento que el grupo me necesita, yo voy a experimentar emociones muy desagradables. Pero es que es más, cuando yo siento que contribuyo, ese sentimiento de comunidad aumenta, yo me siento más alentado y tengo ganas de seguir contribuyendo de una manera funcional, ¿vale? Entonces, todo lo que llamamos malos comportamientos podrían acabar, excepto aquellos que son porque cometen errores, que están de prácticas, van con la L puesta, son niños, ¿vale? Pero el 80% de los grandes problemas que tienen las familias se solucionarían con esto, con que los niños sientan que pertenecen. El mejor ejemplo de sentimiento de comunidad, bueno, antes de eso voy a decir, porque la mayoría de vosotros queréis que vuestros hijos tengan buena autoestima, que sí, es lo que queremos. Nos preocupa, ¿verdad?, que no tengan buena autoestima. Muchas veces viene porque nosotros como adultos sentimos que no tenemos una buena autoestima. Y decimos, por favor, que a mi niño no le pase, le voy a dar extra de autoestima. Y nos confundimos. Para mí fue revelador en el máster descubrir que Adler rara vez hablaba de autoestima. Yo no he leído nada de Adler que ponga autoestima y le pregunté a una profesora mía, ¿y sabéis qué me dijo? Es que en psicología adleriana la autoestima es equivalente a tener un alto sentimiento de comunidad. Fijaos qué importante esto. Porque no es yo y lo que van a pensar de mí. Y esto nos lo contaba una profe, ¿verdad?, nuestra. Ya, Marito, me lío. Lo cuento muy rápido. Esto de subirse delante de un escenario y ponerse a hablar delante de mucha gente, te da cosita en la barriga, ¿verdad? Si yo te digo a ti que subas ahora mismo, no te veo muy lanzado a la aventura, ¿que no? Pues una cosa que nos decía nuestra profe es aumentar el sentimiento de comunidad. No penséis en qué van a pensar de mí si me equivoco, qué van a pensar de mí si me tropiezo, qué van a pensar de mí si... No, vamos a pensar en que yo con mi mensaje puedo ayudar a alguien. Con mi mensaje puedo aportar y marcar la diferencia en alguna familia de las que estáis aquí. Con que una familia mejore su vida después de esta charla, y entonces ya baja ese temor y ese miedo, ¿vale? Aumentamos el sentimiento de comunidad y aumenta la autoestima. ¿Querías dar un ejemplo del sentimiento de comunidad? ¿A que sí? ¿El del vaso? No. ¿Cuál? El que ha pasado hace poco. ¿Cuál? De cómo la gente tiene sentimiento de comunidad. Ay, sí, ¿verdad? es que eso ha sido muy emocionante. Efectivamente, muchas veces, como veníamos viendo lo de que el telediario todo solo nos pone dramas, ¿verdad?, y cosas horribles, y mucho bullying, y mucha violencia, y mucha cosa, ya no os digo yo, cuando os dedicáis a esto, que claro, que los inputs que recibís son de temas muy complicados. Y entonces yo me he emocionado mucho con todo lo que hemos vivido en Valencia, porque Valencia ha sufrido algo tremendo, pero si os fijáis, ¿qué ha salido de dentro del ser humano? Su sentimiento de comunidad. Los que han podido se han ido allí, venga, se han llenado de barro hasta aquí y ayudar. Los que no podíamos sentíamos impotencia. ¿Y qué hemos hecho? Donaciones, buscar comida, buscar ropa, juguetes, tal. Hemos hecho todo lo posible. Yo iba por Madrid y estoy segura que en Vitoria también ha pasado, y había colas de gente donando en sitios. Entonces esto es también para llenarnos un poco de esperanza, que de verdad el cambio es posible porque lo llevamos dentro. El sentimiento de comunidad está ahí. Vale. Me lío mucho, claro. Pero es que es muy importante. Hombre, claro que es ¿O no importante. es importante? Fíjate que voy a seguir hablando de ello. Dale. Fijaros, el sentido de pertenencia. Hay unos comportamientos muy típicos en los niños que Dreikurs, que es discípulo de Adler, hablaba de las estrategias erróneas de pertenencia. Y vais a identificar mucho en qué se basa la pertenencia o qué se sustenta la pertenencia, en la atención, por ejemplo, ¿no? Y vais a sentiros muy identificados con esto. Por ejemplo, cuando un niño
está continuamente, mamá, mamá, esto, mamá, mamá, lo otro. Y está continuamente, ¿no? Y de hecho hay esa etiqueta que en muchas ocasiones ponen de alta demanda. Lo que nos está diciendo el niño es, mamá, papá, necesito atención, necesito sentirme visible, necesito sentirme querido, ¿vale? Ahora veremos el iceberg de Dreyfus después de esto para que lo entendáis mejor. ¿Cuál es otro de los pilares que sustentan la pertenencia también? El poder. Los niños necesitan tener una cuota de poder, un poder de decisión. Necesitan poder decidir determinadas cosas, evidentemente siempre en función de su madurez, claro. No podemos decir a un niño, hijo, ¿nos mudamos de Vitoria a Valencia o no? No, eso no son decisiones de los niños. Dani, ¿vale? ¿me dejas poner ejemplo rápido? Sí, súper rápido. De atención y de poder. Venga, de por pequeñito. supuesto, pues súper rápido. Vale, atención, ¿os imagináis que vas con tu pareja, va a ser su cumpleaños, estáis tomando algo en el típico centro comercial y entonces resulta que va a ser su cumpleaños y ha visto unas zapatillas que le han encantado, le han flipado. Y entonces están los niños en la piscina de bolas jugando tal, y dice, ahora vengo, voy al baño y te vas corriendo a comprarle las zapatillas a él. No quieres que se entere. Llegas a la tienda y hay una dependiente que está sola. Y le dices, perdona, perdona. Y la dependiente no te hace ni caso. Pasa otra vez, oye, disculpa, tal. Te ignora. ¿Qué harías? ¿Qué herramientas utilizarías para llamar la atención de la dependiente? Oye, que me atiendas. ¿Qué está hablando? Ya. ¿El qué? Tirarle de la manga y decirle que te haga caso. Vaya, qué cosas. ¿Os suena? ¿Sí? Ah, vale, vale. Poder. Claro, si yo te digo, venga, siéntate bien, que es que te va a doler la espalda. Te va a doler la espalda, por favor, siéntate bien. Y luego por la mañana acuérdate que te tienes que tomar un kiwi, que si no ya sabes que tenemos un problema. Tienes que ir al colegio, recuérdate que tienes que llevar la bolsa de deporte, porque si no, y de paso te vas a llevar la chaqueta, que la tengo para la conferencia que tengo la semana que viene, me la vas a dejar en la lavandería. ¿Vale? Y a la vuelta, por favor, le compras harina, porque tenemos que hacer luego la cena esta noche. No te olvides de hacer los deberes antes, porque luego ya te pones muy cansado y no eres capaz de hacer los deberes. ¿Vale? Luego ya te duchas tranquilamente y te vas a la cama prontito, que si no, no duermes 8 horas y no rindes. De todo lo que te he dicho, ¿qué te apetece hacer? No entiendo cómo es posible que toda esa motivación que yo tengo dándole órdenes den como resultado que él no quiera cooperar. Raro, ¡Qué rarísimo! Fijaros, Sigue, marido. hay sigue. otra cosa. ¿Qué más necesitan los niños? Sentir que es justo, que lo que sucede es justo, que yo he podido decidir y que además el comportamiento de los demás también con respecto a mí me da un sentimiento de justicia. Ejemplo. Ejemplo. Mónica, lo siento. Voy a ir a por ti, cariño. Tú imagínate que llevas 40 años dedicada a la infancia, 40 años, ¿eh? Que, oye, que te has dedicado en cuerpo y alma. Horas extra sin cobrarlas. Noches sin dormir, pensando en toda esa gente a la que tú ayudas. ¿Vale? Y de repente llegas un día al trabajo y te dicen, Mónica, lo siento mucho, ha habido recortes, te despedimos. Estás despedida, Mónica. ¿Qué te darían ganas de hacerme? No nos oye nadie y de aquí no va a salir. Lo que pasa en una conferencia de la Molona y de marido se queda aquí. ¿Qué te dan ganas de hacer? Mandarme a. Y está siendo suave. Una vez nos dijeron fuego, fuego, quemar. Y yo, ¿quemar qué? El trabajo. Y dice, no, al jefe. Digo, ¡ah! Digo, bueno, luego te paso el nombre de una terapeuta maravillosa. Sigue, marido. Y por último, necesitan, lo hemos dicho antes, sentir capacidad, sentir que ellos pueden, que son capaces, que las cosas que a lo largo del día, que han confiado en mí y he podido hacer cosas, oye, me da esa satisfacción de haber podido hacerlo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo con la capacidad. Me da una pena este. Sí, ¿verdad? Es que no sé a quién elegir. Pobrecito. Bueno, te ha tocado, ya lo siento. A ver, oye, que no estás mal, ¿vale? Pero yo mañana te voy a elegir el conjunto. Creo que lo podemos mejorar mucho. Y esas zapatillas están bien, pero ¿sabes qué pasa? Que luego te va a doler la planta. Te voy a poner yo unas plantillitas, ¿vale? Y luego la barba, yo creo que sí. Me vas a dejar a mí que yo mañana lo hago, ¿vale? Te voy a dejar perfecto. ¿Qué te estoy diciendo con estos mensajes? Estoy hecho un Cristo. Pobrecito mío, que estás hecho un Cristo, no. Que no eres capaz. Angelico, ay. Que mamá Estás estupendo, estás estupendo. te está diciendo, tú no eres capaz, tú no puedes, no vales, te lo tiene que hacer mamá. Como cuando te hace la cama el niño y llega la madre y lo estira. No estiréis la cama, ¿vale? Y se miran, sí, y se miran. No estiréis la cama porque forma parte del proceso de aprendizaje. Si no le estáis diciendo, no eres capaz, trae que ya lo hago yo.
Y antes decíamos que había que ir más allá del comportamiento. Y hay que ir, efectivamente, más allá. ¿Qué nos dice Dreykus? Dreykus nos dice que el comportamiento es solo la punta del iceberg, ¿vale? Es decir, cuando mi niño llora, miente, pega, tiene una rabieta, desafía, no hace caso, es solo lo que vemos. ¿Qué pasa? Que esto nos desquicia, ¿verdad? Nos pone muy nerviosos, nos satura. Y además tenemos una mala costumbre y es, me lo tomo como algo personal. Es que mi hijo me toma el pelo. Es que me ha mentido. Y en esta casa las mentiras no están permitidas. Y es que me ha hablado mal con todo lo que hago por él. Mari Carmen, que no es nada personal, te lo garantizo. ¿Qué pasa? Que si yo me lo tomo como algo personal, mi cerebro me va a poner en alerta. Me pongo a la defensiva, le grito, le castigo, le amenazo, es decir, tomo represalias, ¿no? La idea es, vamos a llegar al origen, vamos a bajar al agua, glu, 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 y vamos a mirar qué son esas necesidades que no están siendo cubiertas. Y es que a veces hay caprichos que esconden necesidades. No es buena idea ir a la compra con los niños con hambre. Vale, evidentemente, él tiene necesidad de alimentarse, ¿verdad? Y no se va a enamorar de una zanahoria. No, lo que le va a apetecer es galletas, chocolate, azúcar. ¡Ah! ¿No? Y ahí entra, ¡ah, no, el azúcar es veneno! ¡No! Entonces, claro, nos ponemos en una tensión constante que nos podríamos ahorrar si llegáramos al origen de esos comportamientos. ¿Qué necesidades no están siendo cubiertas? Esas rabietas que tiene tu hijo siempre a las 7 de la tarde, alma de cántaro, ¿no te has dado cuenta de que ya se acerca la hora de ir a dormir? Que lo que igual está pasado de rosca, que está agotado, que igual lo que tenemos que hacer es adelantar un poquito la cena, un poquito todas las rutinas, no meterles 50.000 extraescolares por las tardes porque los niños acaban agotados y reventados. Si yo me doy cuenta que el día que mi hija tiene natación, esa noche suele haber pollo, y no digo de cenar, digo que le haga un pollo, pues me voy a plantear, jope, ese día está más cansada, pues en vez de cenar fuerte, le hago una merienda fuerte y ya prontito a la cama, por ejemplo. Truquitos de madres, ya sabes. Bueno, entonces, tenemos que ver cómo está de afecto, cómo está de tiempo. Tenemos muchas prisas, vamos de la cecalameca corriendo y con la lengua fuera, porque eso también es un factor de estrés muy grande. Los niños necesitan ir a otro ritmo, los padres a otro. Entonces, tendremos que ajustar sus necesidades y las nuestras. Y para eso los adultos tenemos un trabajo que hacer, es revisar nuestras prioridades. ¿Vale? Y esto es un trabajo que deberíamos hacer todos de vez en cuando, porque a veces se nos va un poco la pinza. ¿Vale? Vamos Sigo. a por la lógica ya, marido, privada. lo siento. Perdón. No, lógica privada. Bueno, nos dice Dreykus que los niños son muy buenos observadores y muy buenos a través de los sentidos, percibiendo la realidad, pero no son tan buenos interpretando aquello que perciben a través de sus sentidos. Lógicamente, porque les falta experiencia de vida y les faltan conocimientos. Y sin embargo, Adler nos dice además, para más INRI, que todo comportamiento tiene un propósito y ese propósito es pertenecer. Porque si no pertenezco, como ha dicho Dani, somos un ser social, somos un mamífero que vive en comunidad. Si yo no pertenezco, no sobrevivo. Así que necesitamos los unos de los otros, ¿vale? De hecho, es que somos interdependientes, importante esto. ¿Qué pasa? Os voy a decir cómo va este círculo de la lógica privada. Todos tenemos una lógica privada en función de nuestras creencias, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El niño toma una decisión. No, el niño, es verdad. Percibe. Percibe, gracias. El niño percibe a través de los sentidos. Con eso hace una interpretación. Con esa interpretación establece una creencia. Y con esa creencia toma una decisión. Por ejemplo, si mi madre va a tener un bebé y está gordita, y yo veo que cada vez está más cansada y está sensiblona, y entonces le dice a papá que limpie no sé qué, que me traiga no sé cuántos, y entonces resulta que luego está más sensible. Bueno, y además escucho a la abuela, ¡ay, madre mía, encima una niña, qué alegría la parejita! ¡Ay, ay, ay, ay! Te vas a convertir en hermano mayor, todo lo va a aprender de ti. Claro, el niño empieza a percibir, joder, que aquí hay una amenaza, ¿vale? Interpreta, establece una creencia y a continuación toma una decisión. ¿Qué decisión toma? La que le vaya a garantizar la supervivencia. ¿Vale? Pues puede ser esos retrocesos, de volver a hacerse pis encima, querer comer que se lo den papá y mamá, etcétera, etcétera, que venga por las noches, porque está en alerta su cerebro. No es nada personal, está en alerta. Un ejemplo muy bueno de lógica privada fue un día que yo llegué... Por cierto, esto es inconsciente. Claro. ¿Vale? Los niños realmente no lo piensan. Los niños actúan en base a la experiencia y a lo que perciben.
y su cerebro les dice, actúa de esta manera porque eso garantiza tu supervivencia, pero realmente ellos no son conscientes. Esos comportamientos no son voluntarios, ¿vale? Hay un ejemplo muy bueno que a mí me cambió la vida. Mi hijo mediano es que me cambió la vida constantemente. Bueno, el tema es que llegué a mi casa, estábamos, pasada la pandemia, ya empezábamos como a salir a la calle, ya los niños ya estaban yendo al colegio, ya estábamos un poco intentando volver a una rara normalidad, ¿vale? Y entonces llegó a mi casa y de repente, bueno, yo no sé, las molonas lo saben porque me han visto en stories, que tengo una escalera muy bonita en mi casa. Qué bonita es mi escalera. Es una cosa así de madera, con peldaños de estos que vuelan, muy bonita. ¡Ay, qué madera más bonita y más maravillosa! Llego y me veo a mi hijo en el tercer escalón con una piedra, haciendo una X, pero además, quiero decir, con mucho interés. Con saña. Entonces yo llegué y yo no sé de verdad en estos momentos, yo a veces creo que Dreykus y Adler se me meten dentro. Como que me iluminan en la vida, porque yo hubiera asesinado. Claro, ¿qué te sale? Asesinar, ¿no? Matar, mi escalera. Que yo ya me repito mucho eso de, el mobiliario es mobiliario, a él le he parido, el mobiliario es mobiliario, a él le he parido. Eso me ayuda, ¿vale? Pero bueno, dije, voy a llegar a la lógica privada, ¿vale? Entonces llegué, respiré, me senté a su lado y le dije, ¡ay, qué piedra! ¿Me la dejas? Sí. Digo, oye, cariño, ¿y esto? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Con curiosidad. Sin que percibiera amenaza por mi parte. Porque si perciben amenaza no te lo van a decir, ¿vale? O sea, no mienten porque quieran, mienten para sobrevivir. El tema es que cojo y le digo, a ver, cariño, dime. Me dice, mamá, es que yo he ido al cole, al centro de salud y al supermercado y hasta en el ascensor ponen marcas en el suelo para que guardemos la distancia de seguridad y así permanecer con vida. Así que he decidido. Un escalón sí, uno no, uno sí, y yo, menos mal que llega al tercero, menos mal. Y le dije, bueno, mi vida, ¿cuánta gente vive en esta casa? 5. ¿Cuántas veces coincidimos todos en la escalera? Y me dice, ay, pues no sé. Digo, bueno. Digo, de todas maneras, cariño, mira, compartimos hasta los tenedores. Si cae uno, vamos a caer todos, no pasa nada. Ya lo hemos pasado alguna vez y estamos bien. Entonces, bueno, ¿quiere decir esto que el niño va a seguir haciendo cruces y marcando el mobiliario? No. Yo le dije además, cariño, claro, a mí se me partió el alma en el sentido de, joder, qué sentimiento de comunidad, ¿no? Claro, de querer asesinarle por estropear la escalera a amarle por querer salvaguardar la integridad de los miembros de la familia. Entonces le dije, bueno, ya hemos visto que aquí no hay peligro, ¿vale? Que esto necesario no es. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Y me dijo, ¿sabes qué? Déjame Amazon. Y coge Amazon, te lo juro. No es por hacer publicidad, Amazon, no tengo ningún interés. Siempre mejora el comercio local. Pero el tío cogió y puso, no sé qué puso conmigo, me dijo, pon madera rallada. Y yo puse madera rallada, oye, un botecito de no sé qué barniz, llegó, él con un algodoncito, ahí estuvimos los dos, leímos las instrucciones. Sí, ya, pero molona, vamos a ver. Pero como no has castigado, seguro lo ha vuelto a repetir. Nunca más. No lo volví a hacer más. Pero a mí me ayudó mucho a no saltar a la primera cuando la lían parda, ¿vale? Y a ir un poquito más allá y descubrir esa lógica privada. Hubo una mamá que me escribió, y termino con esto para que sigas, Gordi. Sí, no, seguimos los dos. Vale, es que si no a veces me lío un poco. Pero una mamá me escribió cuando yo conté esto en redes y me dijo, no sabes lo que me pasó a mí. Y es que un día mi hijo estaba con la aspiradora y la había puesto en un alto, apoyada en la pared, y la aspiradora se cayó al suelo. Y la madre le pegó una bronca. Madre mía, la bronca que le pegó. Dice que después de la bronca, después de llorar todo el niño y no sé qué, no sé cuánto, le dijo, mamá, ¿me perdonas? Dice, sí. Dice, ¿sabes por qué la dejé así? Dice, sí, porque como te duele la espalda, para que no te tuvieras que agachar. Claro, vosotros imaginad ese niño que trata de salvaguardar la salud de sus padres, de sus hermanos, que hace una marca en cada escalón, si le castigamos. ¿Qué puede pensar ese niño? ¿Va a aprender la lección cuando resulta que él lo que quería era, con su lógica privada, hacer el bien por los demás? Si nosotros le castigamos, nos estamos perdiendo el aprendizaje real que existe detrás de los comportamientos de los niños. El aprendizaje, la conexión, la confianza. Confianza. Tantas cosas. La próxima vez puede hacer alguna de estas, pero espero que no me pillen, lo hará a escondidas, mentirá, ¿vale? Se vengará. ¿Por qué? Porque ese sentimiento se queda ahí. O pensará que es malo, cuando ponemos la etiqueta, ¿no? Es que como soy malo. Uf, qué de cosas, Isabel. Dale, ¿dónde estamos? Venga, vamos a hacerles trabajar un poquito. Sí, porque es que esto... A esta gente que está muy cómoda. Oye, ¿y si les despertamos un poco? ¿Sí? Sí, venga, sí, vale. venga, vamos Nos vamos a rápido. poner todos de pie en parejas porque vamos a jugar a una cosa muy divertida. Porque hemos venido a pasarlo bien, ¿no? Aprender también.
¿Sabéis por qué juegan los niños? ¿O para qué? ¿Para qué juegan los niños? No es lo mismo por qué que para qué. ¿Para qué juegan los niños? ¿Para divertirse? Para aprender, aprender. bingo. ¿Vale? El juego es fundamental para el aprendizaje. ¿Y sabéis ahora por vais- qué? ¿Sabéis por qué? Porque el aprendizaje, estábamos hablando de que el cerebro humano está diseñado y programado para sobrevivir. El aprendizaje es una de las herramientas que tiene el ser humano para poder sobrevivir. Por eso el cerebro gratifica aquellas acciones que me garantizan la supervivencia. ¿A través de qué? De la dopamina. Y la dopamina se segrega cuando se juega. Y entonces yo me siento bien. ¿Y qué es lo que hace? Que quiero repetir continuamente aquello. Por lo tanto, aprendo. Por Vamos eso a los jugar, niños marido. necesitan jugar para poder aprender. Y ellos Si hay están algún profe- deseando que que se levantado. Así que venga, vamos a jugar. Vale, vamos a poner en parejas. El que no tenga pareja, que la busque, le damos tiempo. ¿Vale? Todo el mundo en parejas. Trío no se puede, tiene que ser pareja, ya lo siento. Pero tienes allí voluntarias. Mira, mira, aquí hay una voluntaria. Vale, nos vamos a poner de frente. Esto parece fácil y ahora lo vais a comprobar. Tenemos que hacer una secuencia del 1 al 3. ¿Vale? Los de atrás, atención. Ah, bueno, no os he contado que esto es para volver al origen hippie de todo esto. ¿Para qué sirve esto? Pues estamos en clase o estamos en casa. ¿Hay profes aquí? En el aula mola mucho esto. Porque le dices, vale, cuando dejes de oír el ruido, levantas la mano. Mi hijo, segundo, ya estaría así. Mi hijo lo levanta cuando le da la gana. Lo importante es que se callan, ¿vale? Y lo importante es que cuando llega así, paramos, ¿vale? A Venga. ver si sois obedientes. Vamos a ir del 1 al 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Venga. Adelante. Dale, dale. Vale, ahora le vamos a complicar un Os he poquito. dicho que os calléis a la primera. Os ¿Os suena? lo voy a complicar un poquito. 1, damos un saltito. ¿Vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos, dale. Solo no. Espérate, que no he terminado. Espera, espera. Que no he terminado. 1 es un saltito, 2 tocamos la nariz del de enfrente. Venga, dale. Último. Quieto. Última oportunidad, atención. 1 saltito, 2 toco la nariz del de enfrente y 3 doy una palmada. Venga. Uno, 2, 3. Te vamos a grabar y ya verás. Venga, ya. Que no sabes cómo se ríen ahí arriba. Dale, dale. Podemos sentarnos. Bueno, esto... ¿Sabéis qué hemos hecho? Hemos puesto a vuestro cerebro a trabajar.
Os habéis tenido que concentrar tanto que ahora os habéis despejado, así que bienvenidos de nuevo a esta conferencia. ¡Vamos! Venga, marido. Venga. Y ahora, amigos, llega el momento de la carnaza, del drama, del salseo. Quiero saber la razón que os ha hecho venir aquí hoy. Y supongo yo que es por algún temita que estáis sufriendo en casa con vuestros pequeños molones. ¿Puede ser? Vamos a hacer un listado de esas cosas que más nos preocupan, ¿vale? Problemas, retos. Mi vida, va a empezar el cariño mío. Venga, sí, vamos a empezar así. Primera cosa que nos preocupan, las rabietas o desbordes 1, 2, 3, emocionales. responda otra vez. Siguiente. No os oigo. Se nota mi edad, ¿verdad? Con lo de 1, 2, 3. Peleas entre hermanos. Eso es lo que yo quería, un poco de sangre. Claro que sí. Vamos. Ataques de ira. Que no hacen caso. Desobedientes, ¿no? Desobedecen, vale. No nos hacen ni caso. A ver, de uno en uno que si no nos oigo. La frustración de la madre o de los niños. Ah, vale, frustración. Que estén siempre enfadados. ¿Pero estás hablando de mi marido o de tu hijo? Ah, vale. El enfado continuo. Enfado. Sin acritud, marido. ¿Nadie tiene problemas con las pantallitas? Ay, las pantallitas. pantallitas. Ay, más. ¿La falta de motivación? ¿O es muy motivado? Digo, igual te preocupa que sea muy motivado, también puede ser. Falta de motivación. Uy, que te ignore Falta de y las respeto está faltas aquí. de respeto. Las dos cosas, iba a decir, me gustan para este fin, ¿vale? Pero fíjate, que me ignoren para mí es sordera selectiva. ¿Cómo es la sordera selectiva? Uy, que se lo dices, nena, escúchame. Y se lo dices. Y no, y te pones ahora con la abuela de un plan que vais a hacer el fin de semana, está viendo Bluey en la otra habitación y lo oye. Yo llevé a mi hija a hacerse una audiometría, Tú 2. Y me dijeron, oye perfectamente, que te escuche ya es otra cosa. Vale, más cositas. Baja autoestima y negación. El no como respuesta única. Y la baja autoestima. Ahora ya sabéis que la baja autoestima va vinculado al sentimiento de comunidad. Muy importante. Porque a veces queremos la baja autoestima diciéndole, que eres el mejor, venga, campeón, te voy a dar un premio. Y eso no ayuda, ¿vale? Eso no ayuda en absoluto. Más. ¿Es hijo único o primero? Autoexigencia. ¿Tienes 2? ¿Y el que quiere ir primero cuál es? Vale. Se llevan poca distancia de edad, son 2 varones. Chica Chica y chico. 2 años y medio se van entre ellos. Nadie por casualidad alguna vez le han dicho, venga a ver quién come primero. A ver esto quién es- se pone antes el pijama. Puede ser, Que no juzgamos, No juzgamos. Este Venga, es un lugar seguimos, seguro. seguimos que no nos da tiempo, vamos. Problemas con los amigos ya. ¿Qué estamos en la adolescencia? Pues son más mayorcitos, ¿vale? Problemas con las amistades. ¿Qué habías dicho? Contestar. Que te contesten es bueno, si no queríamos sordera selectiva. Ah, que te dicen que no quieren. Ah, que ponen límites. Oye, mentiras. ¿Cuántos adultos pagan terapia para aprender a poner límites y el tuyo ya lo has conseguido? Enhorabuena. Oye, lo que te has ahorrado en terapias, tía. ¿Mentiras? ¿No hay ninguno que miente? ¿Sí? Venga. Mucha carnaza veo Bueno, aquí. yo que soy el defensor del menor digo ya, hasta aquí. Bueno, esa y ya. ¿El qué, el qué? Pegar. Ah, que pegue. Venga. Que pegue, que muerda. Ay, las pesadillas. Y no te digo los terrores nocturnos. ¿No habéis vivido nunca un terror nocturno? No se lo deseo a nadie. Venga. Bueno, chantajes, sí, chantajes, Oye, por favor, por favor, Dani. ya os Chantajes, estáis pasando, chantajes, por tío. favor. Chantajes, ¿cómo no lo vas a poner? Esto de aquí, hermano mayor directamente. Espérate. Venga. Yo leo esto, Mari, y digo, no me extraña que hayáis venido hoy, Madre mía, qué movidotes tenéis. Bueno, yo estoy un poco tensa después de todo esto, ¿tú? Mucho.
Vale, pues vamos a hacer una cosa, os voy a regalar algo, ¿vale? Os voy a regalar algo ahora y os voy a pedir, por favor, que os pongáis la mano en el pecho y en la tripa. Y porfi os voy a pedir, esto os cuesta mogollón, pero os voy a pedir porfi que cerréis los ojos. Me vais a bajar la luz de arriba porque si no, no les veo y como tengo que vigilar que sean obedientes y que me hayan cerrado los ojitos, vamos a cerrar los ojos, porfi, todos. Cerramos los ojos. ¿Tenemos los ojos cerrados? ¿Sí? Vale. Os voy a ir mirando, ¿eh? Ahora vamos a coger aire profundo y lo vamos a soltar poquito a poquito. Cogemos aire otra vez. Soltamos. Una vez más vamos a coger aire profundo. Soltamos. No abrimos los ojos porque vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a imaginarnos que han pasado 25 años. Estamos en casa preparando una comida muy rica porque viene alguien muy especial a comer hoy. Nos hemos abierto un vinito, nuestra música favorita, huele que alimenta, cuando de repente escuchamos la puerta. Allá que voy, abro la puerta. ¡Oh! Mi hija, mi hijo, mis hijos, dentro de 25 años. Quiero que les miréis, porque ya no miráis para abajo, miráis para arriba, madre mía. Mirad en los adultos que se han convertido. Esa mirada que es inconfundible. Esa sonrisa, igualita que la que tenía cuando era niño. Quiero que les miréis con atención. Encendemos la luz otra vez. Nos secamos las lágrimas. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Oye, vamos a hacer una cosa. El sentimiento de comunidad me dice que voy a dejar aquí los pañuelos y os vais a ayudar entre todos, ¿vale? Mira que hago esta dinámica a veces y es que siempre me emociono. ¿Sabes qué pasa? Que tienen la manía de crecer en la faena. Y os voy a decir una cosa. Dicen, no sé a quién se lo escuché, pero dicen que con los niños los días se nos hacen muy largos y los años muy cortitos. Así que bueno, después de este viaje al futuro, que no os lo he dicho, pero estáis igualitos que ahora, ¿eh? Ya me diréis el secreto. Ahora vamos a hacer una lista diferente a la anterior, ¿vale? Ya estamos más relajados, estamos en mejor mood, ¿vale? Más emocionados. Y quiero que hagamos una lista entre todos de esas cualidades, virtudes. Llegan los pañuelos, ¿no? ¿Cómo me gustaría que fueran esos niños nuestros dentro de 25 años? ¿Qué os gustaría? ¿Buenas personas? Han dicho aquí lo primero ya, felices, marido. Que sean felices, que sean buenas personas. Que sean empáticos, muy importante, la empatía. Libres. Vamos, que sepan poner límites, como tu niño, ¿no? No sé dónde está. Más. Esta es la primera. Buena persona. Pero podemos poner por 2. Por 2. O por todo lo que estamos aquí, por 300, venga. Más. Salud. Salud física y emocional. Las dos cosas. Salud mental, muy importante. Que sepan respetar y resiliencia, esa capacidad de adaptarnos y de superar las dificultades. Muy importante, ¿eh? Más porque no sabemos si va a haber una pandemia o 1000 cosas que puede pasar. Más cositas. Que sean resolutivos. Autonomía. Que vengan de fuera, es decir, que no estén viviendo en casa dentro de 25 años. Que pueden venir con el tupper, entiéndeme, no tengo ningún problema. Pero, oye, que quieran venir a comer voluntariamente. Vamos a poner cariñosos, familiares, ¿no? ¿Vamos a poner? Sí. Venga. Que quieran venir a comer dentro de 25 años voluntariamente y no por obligación. Oye, se me ha ocurrido una, obedientes. ¿Sí o no? Ha dicho que sí, ha dicho que sí. ¿Sí? Dentro de 25 años queremos que nuestros hijos sean obedientes. No quiero chivarme, pero ha sido ella. Lo digo. Perdón. ¿Puedo? Es que te va a sacar de dudas, ¿vale? No es por nada.
¿Te puedo quitar las ganas de tener un hijo, una hija obediente? No lo hagas, no se lo digas. Sí, se lo voy a decir. Imaginaros a ese hijo, a esa hija tan obediente, que todo lo hace a la primera. Es tan bueno, es tan buena. ¿Te imaginas la pareja que tendrá dentro de 25 años? ¡Ay! Se te han quitado las ganas, ¿verdad? ¿Sí? Uy. Ya no queremos hijos obedientes, ¿verdad? Porque lo que hoy trabajemos con ellos, lo que hoy fomentemos, es lo que tendremos dentro de 25 años, luego lo veremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos hijos obedientes? No, queremos hijos, vamos a cambiar la palabra, vamos a ver si responsables, mejor. Venga, Luego por hablaremos de responsabilidad y no por miedo, ni por castigo, ni por... Como cuando vamos por la carretera y de repente frenamos porque vemos a la policía. ¡Ay! eso. Ay, qué responsables sois, ¿eh? Mejor. ¿Eh? Pensamiento crítico, me encanta, más hoy en día, con tantas redes sociales y tantas cosas. ¿Sí? ¿Por ahí habías dicho algo? Lo mismo, pensamiento... ¡Uy, qué telepatía, eh! Pensamiento crítico. Ahora nos viene fatal, ¿eh? Su pensamiento crítico de pequeños no nos encanta, pero bueno, en unos años estará muy bien. Uy, qué importante, crear un vínculo, ¿verdad? Una cosa, que se zurren ahora no quiere decir que se vayan a llevar mal el día de mañana, ¿vale? Pero es muy importante nuestra reacción cuando se pelean, para que no existan esos problemas más fuertes. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Perdón? Que sean Justos. justos. Que tengan sentido común. ¿Cuánto falta de sentido común, verdad? Tío, ya te digo. Bueno, está bien, ¿no? Yo voy a poner sentido de humor porque ya que vienen a comer, que nos riamos un rato, ¿no? ¿O no? Venga, sentido del humor. Bueno, ¿Alguna cosita más? ¿Eh? Tolerantes. tolerante. Sí, Y humildes. Porque la humildad es muy importante. Millonarios. Que me saquen de pobre, por favor. Millonario. Oye, hemos dicho que queríamos niños honestos, pues tú te has casado con una honesta. Pobre pero honesta. Qué bueno. Vale. Bueno, pues ¿ya os parece bien o que alguien más quiere contribuir a esta causa? Bueno, Que tengan amigos, hombre, eso dependerá de todas estas cosas, ¿no? Que sea una persona aguantable, hay Venga, que quererle. vamos a Venga, por vamos ello. ya. Bueno, entonces, dentro de 25 años queremos abrir la puerta y encontrarnos a nuestros hijos que sean buenas personas, felices, empáticos, libres, con salud mental y física, con resiliencia, con respeto, que sean resolutivas, autónomos, pero no autónomos, tú ya me entiendes, cariñosos, responsables, que sepan, que con pensamiento crítico, con un buen vínculo entre los hermanos, que sean justos, con sentido común, humor, que tengan tolerancia, que sean humildes, si ya son millonarios, pues fenomenal, y que tengan amigos. fijaros, lo sabíamos. Y yo me doy la vuelta, marido, y digo, pero si es cagadito al padre y a la madre, si es que ha salido a vosotros. ¿A que sí? ¿A qué ha salido a vosotros? A ver. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Yo os conozco poco, pero de lo poco que conozco, la gente de Vitoria, ojo, ¿eh? Ojo que tenéis muchas de estas cosas. Y otras todavía las estamos desarrollando. Y ahora que encima tenemos niños en el mundo y queremos dejar una buena huella, pues ahora ya es cuando más me voy a poner las pilas porque me estoy dando cuenta de que el niño es un espejo mío. Y digo, bueno, pues entonces ahora ya sí me voy a poner manos a la obra. Pero claro, ¿esto cómo se aprende? O sea, esto tú, la empatía y eso, ¿cómo se aprende? No te levantas por la mañana y dices, a ver, mi vida, ¿cómo estás de empática hoy del 1 al 10? ¿Cómo te sientes tú de empática? No es así, ¿no? La empatía se va aprendiendo en función de las vivencias, el ejemplo, ¿no? Vale, pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo os voy a decir una cosa, a mí hay gente que me viene muy agobiada. ¡Ay! Mari, yo con levantarles y llegar al cole a tiempo, yo con eso ya me doy con un canto en los dientes, no sabes la guerra que es la mañana, yo ya con eso. ¿Cuándo voy a tener yo tiempo de enseñar todo esto a mis amigos? A mis amigos no, a mis hijos. No estaría mal, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuándo puedo encontrar yo el momento para enseñar todas estas habilidades? Y yo os voy a dar una buenísima noticia, no os lo vais a creer. Aunque tengáis poco tiempo, Chati, escúchame, se te dan estas situaciones cada día para poder utilizar
estas habilidades? Qué faena, ¿eh? La pregunta es, cuando pasan estas cosas, hardcore, en casa, ¿utilizáis estas habilidades? ¿No? ¿O sois más de utilizar chantajes, de gritar, mentirles un poquitito de vez en cuando, de enfadaros, de frustraros? Ahí va la leche, que es que estamos aquí también. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Porque como los niños... Yo os voy a decir una cosa, a mí hubo una cosa que me costó mucho porque yo también doy realidad. No eso, le educar en positivo, qué bonito, no. La realidad es cruda. Y es que nosotros ya tenemos automatismos, porque ya tenemos unas conexiones neuronales que son muy fuertes, muy fuertes. Y claro, cuando tenemos que aprender algo nuevo, hay que dibujar una nueva conexión neuronal. Y el cerebro intenta hacer, ¿cómo se dice, marido? Optimizar recursos, ¿no? Gastar poca energía. Por lo tanto, siempre vamos a volver a esa conexión más fuerte. La buena noticia es que a medida que vamos dibujando nuevas conexiones neuronales, si tú insistes, perseveras y perseveras, llega un momento en el que se puede convertir en un automatismo. ¿Vale? No vamos a ser perfectos. Esto nos va a seguir pasando en momentos chungos, ¿vale? Pero lo importante es que cuando yo ya soy consciente de que lo que yo quiero es hacer esto en estos momentos, por lo menos vamos a hacer una cosa, os voy a hacer un regalo. Antes os iba a decir otra cosa y se me ha ido la pinza. ¿Tú sabes lo que iba a decir? No. Todavía no estoy en tu cerebro, es lo único que me falta. Bueno, pues mientras tanto os voy a dejar un recurso muy guay para cuando vuestros hijos se zurren y tú no puedas más con la vida, querida, que lo has dicho antes, o cuando se frustren o cuando perseveren en que quieren una chocolatina y no tocan la chocolatina y siguen con la chocolatina, ¿vale? Y vamos a respirar en cuadraditos. ¿Sabéis respirar en cuadraditos? ¿Sí? Cogemos manita, venga, toda la manita, vamos conmigo, seguidme, manita para acá. Cogemos aire, soltamos, cogemos aire, soltamos, cogemos aire y tus hijos están flipando en colores. O sea, no se van ni a acordar por qué estaban enfadados. ¡Qué suerte! ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para separar la emoción que sentís de la acción que tomáis, ¿vale? Cuando respiramos, estamos poniendo el foco, la atención, la corteza prefrontal está pendiente de algo que hacemos de forma natural, que es la respiración. Cuando nosotros enfocamos nuestro pensamiento en eso, lo que estamos haciendo es tener la capacidad de separar la emoción de mi reacción ante la emoción, ¿vale? Y eso nos da un tiempo en el cual, tened en cuenta que las emociones, su máxima intensidad son 8 segundos. ¿Os acordáis de esa típico de cuenta hasta 10? Pues no hay nada más sabio que eso, hay que contar hasta 10. Y 10, pues eso, 8 o 10 segundos aproximadamente. Y ahí es donde vamos a poder reaccionar de una manera un poquito más racional. Vamos, Tercera lista. Creo fijaros. que sí, ¿no? ¿O tenía que decir algo más? Es que estaba pensando que se me ha olvidado algo. Pero seguro bueno. que yo voy a por una segunda. Venga, vamos a hacer una tercera lista. Una tercera lista que tiene que ver con lo que tanto nos preocupa, que es el cole, ¿no? Queremos que sean personas de éxito y entonces para nosotros es súper importante lo que dan en el colegio. Vamos a ver las asignaturas que tienen nuestros hijos en el cole. Euskera. Vamos a poner mates, euskera, lengua, inglés, science, música, teatro, qué guay, me encanta, se me nota. Psicomotricidad, bueno, dicen psico, se llaman psico, como decíamos cono de pequeños, ¿sí? Educación física. Habías dicho, Reina, que no te he oído. Vamos a poner es que no te he sociales. entendido. Robótica. Ese le encanta a mi molón mediano. Robótica. Fenomenal. Bueno, más o menos ahí lo tenemos, ¿No has ¿no? puesto inglés? Inglés. Ay, madre mía, ¿cómo no? Me he puesto science, pero... Science, marido. Science. Vale. ¿Cuál era nuestra función como padres, habíamos dicho, ¿no? Fijaros lo que ha pasado. Cuando hemos dicho, ¿cómo imagináis a vuestros hijos dentro de 25 años? Nadie ha dicho, salvo por aquí alguien millonario, pero... Nadie ha dicho, quiero que sea director general de Google en España. Nadie ha dicho, quiero que sea astronauta. Nadie ha dicho, quiero que sea notario.
Nadie ha dicho quiero que sea Cristiano Ronaldo. Hemos dicho quiero que sea buena persona, quiero que sea una persona feliz. Fijaros, ¿qué tiene que ver esta lista y esta lista? ¿Qué tiene que ver las asignaturas del cole con cómo queremos que sean nuestros hijos dentro de 25 años? Prácticamente nada. Hay gente que dice valores, religión. Bueno, hay algunos colegios que ponen una asignatura de emociones o de gestión emocional, que es empezar bien, pero si no es transversal, al final tampoco vale para nada. Fijaros, el éxito en la vida es ser una persona feliz, una buena persona, ser una persona libre. En definitiva, es tener equilibrio emocional, una buena salud mental. De ahí podemos experimentar una sensación que es el bienestar, y al final ese bienestar nos puede llevar a la felicidad. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Bueno, o a ser felices en los procesos también, y no solo con los resultados. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a los padres? Nosotros estamos confundiendo la felicidad con el placer. Estamos tratando de hacer sentir a nuestros hijos emociones de alegría continua, de diversión, de llevarles a Laponia, aunque nos tengamos que hipotecar para llevarles a ver a Papá Noel, porque queremos crear experiencias vitales maravillosas que puedan recordar el resto de su vida. Y eso no es la felicidad. La felicidad reside en unas personas que tengan habilidades que les lleven a experimentar una sensación de bienestar, de calma, de tranquilidad, de estar en paz y, por lo tanto, experimentar esa sensación más bien que emoción que es la felicidad. Fijaros, nuestra profesora Anabela Saquet habla de que nuestros hijos van a poder tener dos tipos de vida, solo dos tipos de vida, dos. Una vida difícil o una vida mala. ¿Cuál queréis para vuestros hijos? La difícil. La difícil es aquella vida en la que nosotros, como padres, hemos preparado a nuestros hijos para la vida y hemos hecho todo lo posible porque adquieran poco a poco, a lo largo de su vida, habilidades que les van a llevar a esa sensación de bienestar, de calma, de tranquilidad, de equilibrio mental y de buena salud mental. ¿Vale? Entonces, la vida será difícil. Podrá ser una vida buena, podrá ser una vida difícil y buena. ¿Por qué? Porque esos niños, esos adultos en el futuro, estarán preparados para todas las adversidades, todos los retos de la vida, poder afrontarlos, superarlos, y si no puedo superarlos, podré adaptarme, seré resiliente ante la adversidad. ¿Vale? La vida mala es aquella vida en la que hemos sobreprotegido a nuestros hijos, hemos facilitado la vida a nuestros hijos, les hemos castigado, no les hemos dejado sentir ese sentimiento de pertenencia, de capacidad, de autonomía. No hemos fomentado este tipo de habilidades porque les hemos estado continuamente diciendo lo que tienen que hacer. Y ahí serán personas que ante las adversidades de la vida tendrán dificultades para superarlas y probablemente no van a poder adaptarse cuando no puedan superarlas. Esa será la vida mala. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en la vida? Nuestro papel en la vida como padres es preparar a nuestros hijos para la vida, no preparar la vida para nuestros hijos. Ahí es donde todo esto que estamos comentando hoy, la educación positiva, la psicología adleriana, es donde nos puede ayudar a entender esto, ¿vale? Entender que nuestro papel como padres es esto. Evidentemente, lo hemos dicho al principio, ¿esto es importante? Sí, ¿y sabéis por qué? Porque el hombre necesita, lo he dicho antes, necesita aprender para poder sobrevivir. Por lo tanto, los niños que tengan una buena salud mental, un buen equilibrio emocional, serán niños que puedan desarrollar esto perfectamente. ¿Vale? Habrá niños que estén más enfocados, porque ya sabéis que hay la teoría de las inteligencias múltiples, realmente no hay inteligencias en plural. Hay una inteligencia con distintas facetas. La musical, la matemática, la lingüística, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas facetas de una misma inteligencia y cada niño va a desarrollar aquella que incluso por predisposición genética va a tener más tendencia, pero todo se puede aprender. Lo importante es que los niños tengan ese equilibrio, tengan esa calma, esa tranquilidad, que toda la vida vaya más despacio, porque el estrés es el peor enemigo de la salud mental. Por eso es tan importante que los niños vivan más despacio, con más calma. Y para eso los adultos tenemos que bajar el ritmo un poquito. Tenemos que respirar. Venga. Sí. En cuadraditos, podéis en respirar. cuadraditos. Ya os he enseñado, así que...
Bueno, pues... Vamos a entender un poco el cerebro, ¿no, Sí, pero marido? súper rápido, ¿no? Porque me parece a mí que vamos... Mónica, ¿cómo vamos? Regulinchi. Vamos justitos. Marido, explica rápidamente el cerebro. Bueno, ¿y por qué pasan muchas cosas de estas que decimos? Bueno, ya, sí, muy bonito, todo esto está muy bonito, pero es que yo hay a veces que es que pierdo los nervios y no puedo educar en positivo o no me sale. Fijaros, Daniel Siegel es un psiquiatra norteamericano que habla mucho sobre parenting, que es lo que estamos viendo hoy, y nos explica el cerebro a los padres para que entendamos muchos de los comportamientos de los niños, ¿vale? Y por eso, y de ahí viene esa evidencia científica que decíamos que el hombre necesita pertenecer para poder sobrevivir. Y nos lo explica en un ejemplo muy sencillo, que es el cerebro en la palma de la mano. Fijaros, Daniel Siegel lo que habla es, vamos a imaginar que nuestra muñeca sería el tallo cerebral, ¿vale? Lo que une el resto del cuerpo, del sistema nervioso periférico, de la columna vertebral, etcétera, perdón, la médula espinal, etcétera, lo une con el cerebro. De ahí llegan toda la información para las funciones vitales más básicas y el sistema de alerta. Ahora veremos por qué es tan importante esto. Fijaros que en la palma de la mano sería el sistema límbico, es la parte del cerebro que procesa las emociones más intensas, el miedo, la ira, etcétera, ¿vale? Y justamente aquí, en el centro del sistema límbico, está la amígdala cerebral. Tenemos dos amígdalas realmente, una por cada hemisferio cerebral, pero vamos a hablar de la amígdala para simplificar. Aquí, este es el centinela del cerebro, el centinela del cerebro. ¿Qué es lo que hace la amígdala cerebral? Lo que hace es, cada vez que yo siento una amenaza, una alerta, voy a tomar decisiones de forma inconsciente, que son luchar o defenderme, huir o quedarme paralizado. Esas son las tres respuestas automáticas del cerebro cuando siento una amenaza. Por encima de este sistema límbico ya está la corteza cerebral y en particular la corteza prefrontal, que es la parte del pensamiento, de la planificación, de la gestión emocional, del control de impulsos, del sentido de la ética, etcétera, etcétera. Esta es la parte del cerebro que integra a todo el cerebro y es capaz de tomar decisiones, ¿vale?, de forma racional. ¿Sabéis cuánto tarda en madurar la corteza prefrontal? Esta que es el guía del cerebro, el cuadro de mando del cerebro. El que se lo sabe que no lo diga. El ¿Sabéis resto. cuánto tarda esta parte en madurar? ¿Cuánto? Decirme. Entre 25 y 30 años. Entre 25 y 30 años. Las mujeres antes, pero Los lo hombres- dice la neurociencia, no yo, ¿eh? Los Lo hombres siento. nos cuesta un poquito más, Nos cuesta un poquitito más, sí. ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando un niño siente amenaza? Por ejemplo, cuando le humillamos, cuando le castigamos, cuando le chantajeamos, cuando le gritamos. ¿Qué es lo que sucede? Que esta corteza prefrontal, que está inmadura, no es capaz de pensar, no es capaz de controlar el impulso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta amígdala? Tomar el control inmediatamente. Se destapa, es decir, se desconecta la corteza prefrontal y el niño actúa de forma instintiva. Actúa luchando, defendiéndose, huyendo o quedándose paralizado. ¿Suena? Los niños reaccionan así, no para fastidiar a los adultos. Reaccionan para sobrevivir. Y le decimos, no se hace eso, no se pega, muy mal, no se pega. ¿Y qué está escuchando el cerebro? Pegar, 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 pegar. ¿Sí? Oye, ¿os han dicho alguna vez que no penséis en un elefante rosa? No penséis en un elefante rosa. Que no penséis en un elefante rosa. ¿Quiénes de aquí estáis pensando en un elefante rosa? Levantad la mano. Así que vamos El resto a nos estáis intentar, engañando. vamos a intentar, sobre todo cuando son muy peques, de mayores también, pero sobre todo cuando son muy peques y pegan, vamos a decirles, con respeto, con cariño, suave, suave. Le coges la manita y le explicas cómo acariciar suave. Como sí. ¿Vale? Le vamos a decir como sí. ¿Que no se puede correr? En vez de no corras, ¿qué estás oyendo? Correr, 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 ¿verdad? Caminamos despacio. ¿Que el niño grita y te lo pide todo gritando? ¿Me lo puedes decir bajito para que te escuche? Hablamos bajito. ¿Vale? Pon un ejemplo. Vamos a decirles dónde sí y no dónde no. Por un ejemplo y ya vamos rápido. Un ejemplo ¿Esto? de... Sí, súper Vale, rápido. vamos a imaginarnos que hemos dormido 8 horas, no te lo puedes creer. ¿A que no?
Ah, bueno, a todo esto no hemos hablado de las neuronas espejo. Las neuronas espejo que están aquí en el cerebro son las encargadas de hacer que a ti se te contagie la emoción de la persona que tienes delante. Por eso cuando tienes a alguien delante que está llorando mientras te cuenta algo muy emocionante, a ti te dan ganas de llorar. Alguien bosteza, te dan ganas de bostezar. Alguien se ríe y le da un ataque de risa, se te pega la risa. ¿Vale? Las neuronas espejo son muy importantes para la empatía y para la conexión con el resto de seres humanos. Bien, vamos a imaginarnos, vuelvo a la gracia anterior, que hemos dormido 8 horas. Sí, pero del tirón. O sea, que es que te has levantado sin despertador. Los pajaritos de la mañana te han levantado y estás de un humor maravilloso. ¿Por qué? Porque tienes el cerebro muy integradito, porque has descansado, ¿vale? Cuando no tenemos las necesidades básicas cubiertas, que nos pase esto es más fácil, ¿vale? Que nuestro cerebro más racional se desconecte y actuemos en automático para sobrevivir, pues sucede más. Entonces, ¿qué ocurre? He dormido 8 horas, todo fenomenal, le pongo la leche al niño, venga, tal, no sé cuánto, vamos a ir al cole y de repente, ¡pumba!, se le cae la leche. No la ha tirado. ¡Has tirado la leche! No, se le ha caído porque la psicomotricidad fina todavía no la tiene desarrollada. ¿Vale? Es normal. Entonces, bueno, como he dormido 8 horas, venga, pues voy a limpiar, tal, no pasa nada, te pongo otro. Nos metemos en el coche, vamos de camino al cole y de repente el camión de basura recogiendo todo el reciclaje. Y tú ya aquí, ya miras el reloj y ya llegas por fin, sueltas al niño en el colegio, llegas al trabajo y te dice tu jefe, tu compañera se ha vuelto a coger la baja. El proyecto que teníamos para mañana nos lo han adelantado para hoy, lo quiero a las 3 de la tarde. Y ahí tú, pero tú ahí regulas muy bien. Tú al jefe no le dices nada. Tú te lo comes. Es que a mí están los padres que me dicen, es que soy de mecha corta, no lo puedo controlar, pero con el jefe controlas. Tú puedes, me lo has demostrado, ¿vale? Entonces, bueno, tú en este estado de mierda, ¿vale?, porque estás estresada, te metes en el coche ya de camino a casa y dices, menos mal que por lo menos me he hecho el menú semanal y hoy cenamos huevos. Le llamas desde el coche a marido y marido, ¿has comprado los huevos que puse en la lista de la compra? ¿Qué huevos? ¡Ay, qué huevos! ¡Ay! Bueno, pues nena, escúchame, en este estado vas a hacer la entrada triunfal en tu casa. Y tus hijos, con sus cerebros inmaduros, con sus neuronas espejo a flor de piel, están ahí completamente inconscientes de lo que va a venir a continuación. Entonces tú entras así, venga, entrada triunfal, y no hace falta que la líen mucho, y tú lo sabes. Basta con que dejen el abrigo tirado en el suelo de la entrada para que tú elijas este momento para educar. ¿Cuántas veces os he dicho que los abrigos se dejan en la entrada? ¿Y qué pasa con las neuronas espejo? ¡Bum! ¿Y qué ocurre en vuestra casa? La tercera guerra mundial en vuestra casa cada día. ¡Ay, qué guerra tenemos! ¿Verdad? ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando no cubrimos nuestras necesidades, por eso es importante el tema del respeto mutuo. Está muy bien respetar al niño, pero uno se tiene que respetar a uno mismo. Y respetarse a uno mismo es alimentarse. No comer de pie, ni en el coche corriendo. Es guardar un espacio para alimentarse. Es levantarte media horita antes. Media hora antes, apaga Netflix, cariño. Apágalo. Un poquito antes. ¿O el móvil? Te duermes antes, te levantas prontito por la mañana, te tomas un cafetito sola. ¿Vale? Y es un regalo para ti. O no, es empezar bien el día, no con prisas. ¿Vale? ¿Qué dice la azafata? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la azafata, digo yo? Ah, yo digo la ciencia. Bueno, pues venga. La ciencia me dice que si tú no te cuidas, que si tú no descansas bien, que si tú no comes bien, que si tú no cubres esas necesidades de sociabilidad, de quedar con tus amigas de vez en cuando, con tus amigos a tomarte una cañita, ¿cómo no? Pues todo eso, no, es que yo quiero ser la mejor madre del mundo, la más presente, no me voy a separar de mis hijos jamás, cada segundo cuenta, porque tu hijo no habla, ¿no? Pues ya hablo yo por él. Mamá, por favor, vete a yoga un ratito, vete a yoga, que a mí una hora no lo voy a notar, y tú vas a venir renovada. Porque, ¿qué nos dicen las azafatas en los vuelos? Si hay una descompensación en la cabina, las salidas de emergencia están por aquí, si no hay oxígeno, por favor, coja la mascarilla y colóquesela antes de socorrer a los demás. Y es que, amigos, amigas, si no nos ponemos la máscara de oxígeno, es que no nos vamos a caer bien, ¿vale? Tú no te vas a caer bien, tus hijos no te van a caer bien tampoco, ni viceversa. Desde luego a marido no le vas a aguantar y marido a ti tampoco. Entonces vamos a hacerlo, o sea, hazlo por ti, porque lo mereces, mereces ese respeto. Y luego me dice la gente, no, es que es egoísta, tal. Bueno, pues hazlo por tus hijos, porque tus hijos merecen conocer una versión de ti que no esté todo el día así. ¿Vale? Es muy importante. Y hazlo por tus hijos, porque si tus hijos ven un referente, una madre, un padre,
que dice, me voy al gimnasio. Y se pira al gimnasio un ratito y luego viene más feliz. Joder, qué ejemplo más bueno, ¿o no? Entonces vamos a respetarnos. A respetarles sí, pero también a respetarnos a nosotros. Yo es que me caigo muy bien cuando duermo Yo creo que bien. deberías hacer una dinámica de estas que te gustan. Ay, a ti. me encantan las dinámicas. Sí. Y a vosotros también, ¿no? Os molan, ¿eh? Le habéis cogido gusto. Venga, va. Vais a hacer, yo sé que no os gusta obedecer, ¿vale? No os gusta nada obedecer porque ya tenéis más de 25 Pero años os va a la invitar mayoría. a que la sigáis. Venga, vais a hacer exactamente lo que yo diga, ¿de acuerdo? Manos libres, quiero ver las manitas. Vamos a poner las manos en las rodillas. Ahora, en los hombros. Vamos a subir el brazo derecho. El 8 derecho, sí. Hacemos un circulito y lo vamos a poner en la barbilla. Quiero que pongáis el circulito en la barbilla. La barbilla. ¡Ay! Que no me... Que no. Claro, he dicho la barbilla, pero he hecho esto. ¿Y qué pasa? Que os presento a vuestras neuronas espejo. Porque no hacéis lo que yo digo, no. Hacéis lo que yo hago, ¿verdad? Efectivamente. Y esto es muy revelador. Marido, pasa la diapositiva. No te preocupes si tus hijos no te escuchan, porque te observan todo el día. Y esto es muy revelador. Nuestros hijos no nos escuchan una mierda. Nada, pero oye, por lo menos nos observan todo el día. Y ahora esto es un tip para parejas. Los que no tenéis pareja, eso que os quitáis de discutir, ¿vale? Os cargáis de otras cosas y de mucho tal, pero por lo menos no discutís con el pariento. Que llego a casa, imagínate, llegas a casa, ella ha estado toda tarde con... ¿Tenéis cuántos niños? ¿Uno, por favor? Bueno, después de esta charla igual te animas con más, mujer. A ver, niño o niña, ¿cuántos años tiene? 5 añitos. Tú imagínate que ha estado toda tarde con la niña, 5 años, la criatura, que no ha sido su día, ¿vale? No ha sido su mejor día. Y ella ha estado sosteniendo la emoción, acompañándola en el sentimiento, pero ya no puede más nada. Tú vienes del trabajo con un poquito de estrés, tampoco te veo muy estresado, así que no pasa nada. El caso es que llegas y tenemos la manía de a ver quién ha tenido el día más de mierda, ¿verdad? ¡Jo, vaya día hoy he tenido en el trabajo! No tienes ni idea. He estado toda la tarde con la niña. Es que, o sea, es que me la ha liado, ¿vale? No sabes lo que es esto. Porque como nunca estás, porque no estás, pim, pam, pum, el otro se va. Bueno, en fin. No vais a hablar. A partir de hoy, no vais a hablar. Porque cuando tú llegues a casa, ella te va a decir... Estoy... Y entonces él te va a decir... Y cuando él grite a la niña, y no esté siendo ejemplo de esto, en un momento de chunguez, no le corrijas. Ay, es que sienta muy mal, escúchame. O sea, no hay nada que siente peor que te corrijan. ¿Sabéis por qué? Porque cuando alguien te corrige desde su superioridad de yo lo sé y tú no. ¿Cómo se siente el inferior? ¿Le ayuda? No. Pero es guay, porque a partir de hoy, en vez de decirle que no grite, le vas a hacer... Así que a partir de ahora creo que he salvado por lo menos 20 matrimonios de aquí. ¡Qué alegría! Ha merecido la pena venir, ¿a que sí? ¡Ay! No existe niño difícil. Lo difícil es ser niño en un mundo de adultos ocupados, cansados y con prisa. Daros un abrazo cada noche y decir, he sobrevivido. En vez de ponerte, María, a decir, uy, todo lo que no me ha dado tiempo a hacer, es que qué mal el día. Hazte una lista de todas las cosas que has hecho. Fíjate todo lo que he hecho, ¿vale? Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Mariduchi, quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. Cuando peor están vuestros hijos, cuando peor se portan, es cuanta más ayuda están pidiendo. Si aprendéis y dedicáis tiempo a formaros, de verdad os lo digo, formaros os va a cambiar la vida. Porque la interpretación hace que vuestra emoción cambie, como decía antes. Si yo interpreto que este niño me pone nervioso, que este niño me está poniendo al límite, en lugar de eso estamos interpretando que el niño me está pidiendo ayuda, todo va a cambiar. Ya no solamente mi tono de voz, mi manera de actuar, mi lenguaje corporal va a cambiar. Y yo os pido, por fin, de verdad, ese pequeño esfuerzo por ti, por todos tus compañeros y por ti el primero. Porque de verdad, o sea, podemos vivir una maternidad y una paternidad que no sea solo sobrevivir, que sea también disfrutar de la infancia de nuestros hijos, que tenemos derecho a ello, ¿vale? ¿De dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero hay que hacerle sentir mal? Es que no tiene sentido, porque la neurociencia nos dice que ante una amenaza, ¿qué nos pasa? Es que la parte racional se pone en modo avión.
Es que no van a aprender en ese momento. Es preferible hacer cuadraditos, esperar un poquito. Ah, bueno, y ahora niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, por ahí había, ¿verdad?, que me decíais, la adolescencia. Y yo os voy a decir, mira, no me gusta daros frases, pero va a haber una frase que vais a tener que decir cuando vuestros hijos adolescentes lleguen a casa y os digan algo muy chungo que les ha pasado. ¿Vale? Esto es jorobado. O sea, aquí vas a tener que hacer muchos cuadraditos. ¿Vale? Pero la frase va a ser, gracias por contármelo. Y a partir de ahí te retiras dignamente, te vas al baño, te coges la toalla y gritas, te echas agua en la cara para poder acompañar a tu hijo sin resultar amenazante, porque nuestro objetivo es que ante un problema de nuestros hijos quieran venir a nosotros y no huir de nosotros, ¿vale? Que no nos tengan miedo y que crean que no les vamos a juzgar y que vamos a escuchar más y hablar menos, es que tenéis que hacer menos. Y que así dentro de 25 años, marido, me ha quitado la pizarra, y que dentro de 25 años quieran venir a cenar o a comer voluntariamente. ¿Sabes qué? ¿Qué, marido? Que no han experimentado lo que sucede en el cerebro cada vez que decimos algo de una manera y de otra. Dale caña. Vamos, venga. Dale cañita. Se me ha olvidado traerme las frases, No pero pasa no pasa nada, nada. no las inventamos. Venga, vamos a ver. Vete a la cama ahora mismo. Cariño, ¿qué tienes que hacer para prepararte para ir a la cama? Venga, date prisa, que llegamos tarde al colegio. Uy, mi vida, ¿qué podemos hacer para no llegar tarde al cole? Oye, que hagas los deberes ahora mismo. ¿Cómo te vas a organizar para hacer los deberes esta tarde? Ya te estás peleando con tu hermano. ¿Vale ya? Chicos, estoy convencida de que vais a encontrar una solución. ¡Buah, tío! Buah, yo creo que ya vamos a dejarlo aquí porque les veo un poco... Y ahí mis hijos se estarían matando, ¿no? Yo os digo una cosa, yo he dejado probar y no se han matado. No se han matado todavía. Alguna brecha y tal, pero... Oye, los que habéis recibido una frase y la otra, ¿cómo os habéis sentido? A ver, ¿con qué adulto os apetece más cooperar? Con el primero o con el segundo. Dice, contigo. Soy el poli bueno, lo sé. ¿Sabéis por qué pasa esto? Cuenta. Esto tiene también su evidencia científica. ¿Os acordáis que hemos hablado del cerebro? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros damos una orden y además actuamos como acabo de hacer yo? Que es con mi gesto, con mi expresión corporal, de una forma violenta, de una forma en que humillo. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Que se activa la amígdala cerebral. Se activa automáticamente. Me siento amenazado y por lo tanto tengo que sobrevivir. ¿Qué es lo que sucede cuando oímos frases desde la calma y además actuando directamente en la corteza prefrontal a través de una pregunta? Que se activa la corteza prefrontal y lo primero que te sale es contestar la pregunta. De hecho, es que al cerebro le encantan las preguntas. ¿No os ha pasado cuando empiezan a preguntar el porqué de todo? ¿Que acabáis agotados? En plan, ya no puedo más, o sea, para de preguntarme. Porque aunque tú estés haciendo cosas, cuando alguien te pregunta algo, o sea, tu cerebro está buscando esa respuesta. ¿Qué es lo que os pedimos que probéis? Pero ojo, ahora os cuenta Isabel lo que pasa con esto también. Por fin. Vamos a intentar dejar de dar órdenes a los niños. Esto no quiere decir que, oye, que alguna vez, a ver, lo primero es la supervivencia de nuestro hijo. O sea, no cruces, le agarramos por el pescuezo y ya es... ¿Qué puede pasar si cruzas corriendo la carretera? Ya educaremos ¿vale? en No es el positivo momento. el resto de la vida, pero primero vamos a salvar la vida, ¿vale? Vamos a ser coherentes y lógicos. Pero vamos a tratar de dirigirnos a los niños con preguntas. No vale decir, ¿quieres cenar? No. ¡Ay, mierda! Esa no era la pregunta que quería hacer. La pregunta que quería hacer era, ¿qué quieres, huevo frito o tortilla? Por ejemplo, marido. ¿Qué es...? Se me ha ido. Te he cortado, pero porque Sí, era muy necesario, sí, perdóname. Ya, me has cortado. Ya, Ay, ¿necesitas un abrazo? Sí, por favor. Ven aquí, mi amor. Bueno, las preguntas... Ah, ya sé lo que iba a decir. Las preguntas, ¿os acordáis de la confianza? Cuando mi padre, mi madre me pregunta, yo siento confianza, que confía en mí. Siento que yo puedo. Siento que soy necesario para la comunidad. Por lo tanto, sobrevivo. Y mi autoestima crece. No necesito tomar malas decisiones porque siento que pertenezco, me siento seguro y por lo tanto, ¿para qué? No tiene por qué. Ahora bien, luego vienen, habéis visto el iceberg, hay a veces que hay necesidades que no están siendo cubiertas y que los niños las expresan de una manera en la que ellos pues todavía son pequeños y no son capaces de verbalizarla. Pero bueno, eso es poco Los niños a y poco. los adultos, porque cuando tenemos hambre, ¿cómo estamos?
No nos caemos bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, porque Bueno, yo creo que vamos a terminar con un mensaje muy positivo. Más positivo, sí, ¿vale? muy Realista, porque un hogar que educa en positivo no es todo positivo y happy. Hay movidas y hay frustración y hay tristeza y se da la rabia, ¿vale? Pero no buscamos culpables, buscamos soluciones, acompañamos las emociones, las permitimos, ¿vale? Luego os enseñamos nuestro último cuento que va de eso, precisamente, de acompañar emociones. Pero antes queremos que veáis a otras familias que ya han dado el paso y que hoy ya están educando en positivo. Bueno, a ver si funciona esto. Ahora. Bajamos un poco la luz, porfi, arriba. Pues bueno, había muchos momentos de Mucho estrés. estrés. En vez de parecer una familia, esto parecía un campo de batalla en algunas ocasiones. Sí. Pero era como llamadas de atención muy fuertes. Entonces, Sergio y yo nos vimos como un poco desbordados de no sabíamos cómo ayudar a nuestro hijo, ni cómo actuar, ni nada. Todos los días pasaba algo, no había ni un día de paz. La causa de muchas de los problemas que veía que no eran problemas eran míos. De vivir destapada 24 horas cuando mis hijos necesitan una madre que esté presente y que esté tranquila. La situación era como de saber que lo estás haciendo mal, se me está pasando el tiempo, se están haciendo mayores y yo no estoy sabiendo reconducir la situación. Estábamos muy perdidos con entenderla, por qué se comportaba así, por qué teníamos esa explosión de rabietas y fue como no podemos seguir así. Cuando llegaba el caos nos perdíamos totalmente entre nervios, perdíamos gritos. sobre todo los nervios fácilmente. Lo vamos notando en detalles, yo creo. Sí. Antes de vez en cuando te salía un grito y ahora es lo que no suele pasar y el nivel de estrés ha bajado mucho. Sí. Fluye todo más. Desde, a ver, la primera sesión, ahí ya a mí, por ejemplo, a mí ya me cambió el chip. Ha habido ciertas cosas que hemos hecho con Marcos que es que han funcionado desde el primer momento. Estamos mucho más tranquilos todos, ya no hay voces constantes en casa, el resto antes es que era casi una guerra continua. En la segunda semana. Fue súper rápido, nos habéis dado las herramientas que el niño se las pedía a gritos. Como no veíamos ese enfoque, al recibir él lo que pedía, fue una conexión instantánea. Empezamos a notar cambios desde el principio, como el momento en el que nosotros entendimos que esto era un global que merece la pena. A ver, que la maternidad y la paternidad no es un sufrimiento constante, que hay que disfrutarla. Pues la verdad que enseguida vimos cambios, la verdad que de hecho eso nos motivaba más para seguir adelante. Claro, cambio de chip, esas pequeñas cosas pueden dar lugar a tantos cambios positivos que sí, o sea, sin duda es que lo recomendaríamos 100%. Considero que estáis haciendo un trabajo más que necesario para la humanidad, que no solo tenéis que llegar a padres, sino a profesores, a trabajos, que es que hasta en el trabajo se puede aplicar. No sé si es que tenéis magia o que tenéis, porque no me he dado cuenta antes. He notado un cambio enorme en el cual sigo trabajando en mí, porque ahora es verdad que he aprendido a escuchar más y hablar menos. No lo sé, que es que nos está cambiando la vida y nos va a cambiar más. Entonces, gracias, infinitas gracias, porque sin vosotros esto no hubiese sido posible. La mejor oportunidad que os podéis dar como padres. Qué guay, qué emoción. Yo me emociono mucho, de verdad. Bueno, pues... Os vamos a dar un regalo, ¿vale? Porque esto se ha quedado cortito. ¿A que sí os quedaríais más? ¿A qué queréis más? Pues os vamos a dar un regalito, marido. Dales el regalito, porfi. Ahí Ya lo está. tenéis. Lo escaneáis, porfi, y ahí vais a encontrar una masterclass de 1 hora y media para que veáis tranquilamente. Menos Netflix y más Molonix y Maridix, ¿vale? 1 hora y media sobre gestión emocional. Aprender a acompañar las emociones de nuestros hijos. Y las nuestras. Porque primero el cambio está en nosotros, en aprender nosotros a regular las nuestras. Pues ya está. ¿Cómo que ya está? Fíjate. Pero yo Ya creo que ha pasado, ¿no? Pero yo creo que sí que hay Yo espacio creo que para tenemos preguntas. tiempo para preguntas, ¿no? Venga. ¿Tú qué has aprendido hoy aquí con nosotros? ¿Qué de las herramientas que te hemos dado, cuál utilizarías para la sordera selectiva? Vale. Hay una cosa muy importante con el tema de la sordera selectiva y es que tenemos la manía de hablarles desde el otro extremo de la casa. Y no es que vivamos en una mansión, ¿vale? Pero estamos bastante lejos.
Los niños son expertos en atención plena, lo que viene a ser mindfulness, ¿sabes? Y entonces cuando están haciendo una actividad, ese Lego, ese dibujo, cuando están viendo ese capítulo de Bluey, están ensimismados, no te van a escuchar. Entonces, primer tip que os voy a dejar, nos vamos a acercar donde están, nos vamos a agachar y vamos a tocarle el bracito y le voy a decir, joe, ¿cómo te lo estás pasando con estos Legos? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, y ahora tenemos que ir a cenar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos para luego o prefieres recogerlo para mañana? Venga, vamos a cenar. Ah, venga, vamos a cenar. Tú me lo querías poner difícil porque te lo estaba viendo en la cara. Ella estaba en plan, le voy a decir que no, a ver qué pasa. Pero no te has atrevido, porque te he convencido, ¿a que sí? Es que no es el caso. Hay que conectar. O sea, y conectar implica acercarnos, implica tocarnos un poquito, mirarnos a los ojos. A mí un día mi hijo me dijo, me estaba hablando, y yo, sí, cariño, tal cual, y dice, que me escuches con los ojos, me dijo. Y a mí esa frase me cambió la vida, porque tienes razón. Tenemos que escucharles con los ojos también. Estamos muy distraídos. Los teléfonos móviles, por favor, según llegamos a casa, lejos. Es que es trabajo. Vale ya. Que todos decimos lo mismo. ¿Vale? Si pasa algo gordo nos vamos a enterar porque nos llamarán y lo oiremos. Pero vamos a soltar un poco porque necesitamos más conexión con nuestros niños. Más preguntas. ¿Y para qué hemos venido si estos no tienen problema? Nada, cero. Han salido renovados. ¿Cuántas sois molonas ya y molones? Bueno, uy, qué poco se he convencido. ¿Ninguna Bueno, pregunta? Igual No me tenéis lo que ver puedo la creer. masterclass primero, para cogerme más cariño. A ver, ¿alguna preguntita más? Aprovechad, que para una vez que venimos a Vitoria, joder. No hay pregunta errónea, nadie va a salir castigado, ni nos vamos a enfadar, ni nada. Mira, Por allí. allí. Uy, qué pregunta nos haces, cariño. ¿Sabes qué pasa? Que de ese tema es mejor que hablemos por teléfono. ¿Te parece? Porque decirte un precio así suelto... Aparte que es feo hablar de dinero, me lo dijo mi madre de pequeña, para una cosa que le hago caso. Lo segundo es que es muy importante esa atención telefónica y te voy a decir por qué. Tenemos que conocer tu caso, saber en qué punto estás, saber si este programa es el más adecuado para ti o quizás sea otro, o quizás sea ir a otro profesional. Nosotros, ¿sabes qué pasa? Que con Family Training garantizamos que va a haber un cambio en tu casa. Entonces, para nosotros la llamada es muy importante. Es una pequeña asesoría muy sencilla, de verdad, con nuestra compañera Sara, que ha sido mamá en Family Training. Entonces, lo bueno que tiene es que como ya lo ha vivido, pues le podéis preguntar todas las dudas que tengas. Todos los que queráis hablar con Sara, luego venís, Sí, nos os lo decís. apuntamos el teléfono, ¿vale? Y os llamamos esta semana. ¿vale? Venga, vamos a ver alguna duda concreta sobre lo que hemos dicho. Seguro que hay algún escéptica. La culpa. ¿Tuya? Sí, o sea, por ejemplo, en la charla esta, de repente me he estado dando cuenta que tengo el pin de mala madre, cuando tengo un monumento ahora mismo enorme. Entonces, sobre todo estos tres últimos días, que no he hecho más que discutir con mi hija. ¿Pero tú tenías todas estas herramientas hace 3 días? Ojo, yo he hablado un montón sobre maternidad y así, porque primero sufrí depresión postparto, he estado tuve una asociación de ayuda a mujeres en posparto, entonces hemos intentado dar herramientas que yo luego veía que yo no las tenía. Entonces, a la hora de gestionar emociones con mi hija, que lo intentamos mi pareja y yo todos los días, que hay veces que gritamos ya en exceso, ayer me decía, eres buena madre, pero gritas demasiado. Bueno, ¿y eso es real? Sí. Entonces, claro, luego viene la culpa y yo siempre pido perdón y, ojo, lo siento, vamos a intentar mejorar. Pero no sé gestionar esa culpabilidad que a veces no me deja dormir y que estoy ahí. Vale, yo voy a decir una cosa de la culpa. La culpa no es tan mala. La culpa es incómoda, ¿verdad? Pero la culpa es un botoncito que nos está diciendo, por aquí no. Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer? Ya he pedido ayuda y no consigo regularme, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es seguir buscando otras ayudas que a ti te ayuden a regularte. Lo bueno es que tienes una hija que te lo dice claro, clarinete. Fíjate lo que te ha dicho, eres una muy buena madre y gritas mucho, mamá, ¿o no? Es decir, el hecho de que grites no te convierte en una mala madre para ella. Para ella eres la mejor madre del mundo. Empieza a creértelo ya. Y una vez te lo creas, aprovecha esa culpa y ese botoncito, en vez de para estar por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Mira, yo os digo una cosa, tenéis que ser padres y madres GPS. ¿Quieres saber lo que es eso? Vale.
Pues mira, un GPS, cuando tú vas por la carretera, que tú le has dicho, llévame aquí, y de repente pierde la señal. ¡Ay, qué hace el GPS! ¡Ay, no valgo para esto! ¡Me he saltado la salida! ¡No la he llevado donde me pedías! ¡Que soy terrible! ¡Qué mal GPS soy! ¿Dice todo eso? Ahí estamos. El GPS dice, recalculando ruta, y busca otra solución. Lo que te pasa a ti es que todavía no has encontrado la solución para este tema, ¿vale? Y la solución pasa por mucho autoconocimiento, entender qué cosas te disparan, dónde las sientes en el cuerpo, empezar a verbalizar emociones. La mayoría hemos sido educados en el no llores, no te enfades, no es para tanto. Venga, intenta, no tengas vergüenza. ¿Y qué nos han entrenado? Nos han entrenado para que no sientas, pero como eso es imposible porque sentir tenemos que sentir, nos han entrenado para reprimir la emoción. Y yo siempre digo que las emociones son como energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿vale? Entonces, todo lo que nos saques y te reprimas, ¿qué pasa? Que tú no le gritas al frutero, tú no le gritas al taxista, tú no le gritas a tu jefe, tú gritas a las personas que te dan amor incondicional. Claro, y le pasa lo mismo a los niños, nos lo dicen a nosotros. Por eso dicen, uy, se ha portado fenomenal hasta que has llegado tú. Y tú, ¿en serio? Es que soy su lugar seguro para mostrarse tal y como es, ¿vale? Pues ya está, y no tengo nada más que decir. Te cuento una cosa, esta mañana la he contado, pero la voy a contar otra vez porque ha venido... El otro día, bueno, hace ya unos meses, estaba en la cocina con mis hijos y entonces pasó algo, no recuerdo qué, y de repente pues le grité a mi hijo, al mediano. Y entonces me dijo, papá, ¿me has gritado? Digo, sí. Dice, ¿y tú te dedicas a dar cursos a los padres para que no griten? Y a mí me has gritado. Y le dije, digo, hijo, tienes razón, ¿sabes qué? Y lo consigo casi siempre. No siempre lo consigo. A eso tenemos que aspirar. ¿Y sabes lo que pasa? Que es verdad que tenemos que intentar no gritar, porque podemos expresarlo de otra manera, hay herramientas. ¿Cuántos meses llevas formándote en educación positiva? En educación positiva, no en otra cosa, en educación positiva. ¿Con nosotros? ¿Cuántos meses? Ninguno, vale. Pues ya está, entonces, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú sientes esa culpa, lo que tú puedes hacer es reparar el vínculo con tu hijo, con tu hija. Reparar el vínculo y buscar una solución con ella y decirle, oye, perdóname, me he equivocado. ¿Qué podemos hacer la próxima vez cada vez que ocurra esto? Vas a alucinar con lo que te va a decir. Vas a alucinar. Y ella te va a ayudar. Pero hay que confiar en los niños. Hay que confiar en ellos. Y luego atender a tus necesidades y a tus necesidades emocionales. O sea, es preferible que digas, me estoy empezando a enfadar y lo estoy sintiendo aquí, porque lo que nos dice la neurociencia es que cuando tú nombras lo que estás sintiendo, la emoción baja un poquito su intensidad. Ese poquito es lo que necesitas para poder tomar el control y no actuar desde la amígdala. ¿Vale? Entonces, de hecho, en el cuento, es que acabamos de parirlo y es que es tan chulo que cómo nos lo voy a enseñar. En este cuento, qué bonito es, ¿eh? Hashtag publicidad. Venga. En este cuento hemos ido emoción a emoción, ¿vale? No es para leérselo del tirón, es para que tu hija o tú misma elijas una emoción. Venga, enfado. Y entonces te vas a enfado, lees qué es el enfado, qué nos quiere decir el enfado, ¿vale? Y después termina con una pregunta abierta. ¿Qué te ayuda a ti cuando estás enfadada? Y entonces tú vas a poder decir, pues a mí cuando estoy enfadada lo que me ayuda es que me dejéis sola un ratito. Igual tu hija te dice, pues yo cuando estoy enfadada necesito un abrazo. Y conocernos nos ayuda, porque tenemos la manía de dar a los demás lo que nos gustaría a nosotros. Y no va por ahí. La empatía es voy a dar al otro lo que el otro necesita, no lo que yo necesito. ¿Vale? Qué bonito es el cuento, ¿a que sí? ¿Te puedes creer que nos han puesto una reseña mala en Amazon porque la faja llegó arrugada? Por favor, si lo compráis, aunque sea en una librería local, os pediría, por favor, una reseñita buena en Amazon si os gusta. Si no os gusta, no os voy a obligar. Ah, pensaba que habías levantado la mano y te estaba rascando la cabeza. Yo, qué bien, hay otra pregunta. Mira, allí, rojo, venga, pues aquí, más abajo, venga. Venga, va, promete, Isabel, ser súper breve. Pues contesta tú mejor, porque yo no soy breve.
Oye, ¿cuántas veces habéis acabado en urgencias? ¿Ninguna? ¿En serio? No. Oye, y tienen 10 y 7. No, no puede ser, mira. imposible. No me lo creo. Bueno, pero para ti es un detonante. Para ti es algo que te enciende. Vale, pues ¿qué disciplina positiva nos da tres opciones, o nos recomienda 3 opciones cuando hay peleas entre hermanos? Uno es observar sin intervenir. Si te enciendes, es difícil. Pero es verdad que observando las peleas de nuestros hijos sin intervenir aprendemos mogollón. Ahora, como te metas y juzgues, mal, porque ahí es lo que decíamos antes, quiero que mis hijos se lleven bien. Tenemos la manía de entrar y juzgar. Y tú haces esto primero y tú haces esto segundo. Venimos a resolver. No tenemos que resolver. Ellos tienen que entrenarse para resolver sus conflictos. Entonces, si te pones súper nerviosa, lo mejor es que te vayas. Ah, que os estáis peleando. Ay, perdonad, cierra la Ay, puerta. perdonad, me voy. No quiero interrumpir. Si es una pelea que lo que busca es tu reacción, para que tú elijas cuál es el bueno y cuál es el malo y alimentar su condición de pertenencia, es decir, la manera en la que están perteneciendo, en el momento en el que tú te vayas van a venir detrás. Va a venir la pequeña y va a decir, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que me ha pegado! ¿No os pasa que una vez uno pega al otro y hay uno que se está dejando en plan ¡ah! Y no hace nada? ¿Y tú qué bueno es que ni se defiende? No es tan bueno. No, os informo de que quiere tu intervención para ser más buena. A que yo soy buena, a que yo me porte bien. Y el otro castigado y en la esquina, enfadado. O sea, ya hay paz. O sea, que dices, venga, zúrrala ya. Dale, dale. ¿Cuántos años tiene? 3. ¡Hola! Que muerde con 3 años. No puede ser. Qué sanguinario. ¿A alguien le ha pasado que algún niño con 3 años? Qué raro, ¿verdad? Es un caníbal. Tu hijo es una excepción, ¿eh? O sea, el tío cumple con lo que promete. Y es persevera. un tío honesto y persevera. A ver, podemos Bueno, ayudarle, ahora fuera en de serio, broma. Ahora en serio, venga. Podemos ayudarle, y yo te digo que con 8 años, ¿vale? Porque el mío hacía lo mismo, y con 8 años un día me dijo, ¡tengo ganas de pegarla! Y yo le dije, ¿y has conseguido no hacerlo? Y se quedó así. Pero tengo ganas de pegarla. Digo, sí, y lo has conseguido. Eso es alentar. Claro. Claro. Te quedan unos añitos de práctica. Espera, ¿O qué te crees, que se llega rápido? ¿Te acuerdas cuánto hemos dicho que el ser humano tarda en madurar? Pobrecilla, sí, que has dicho entre 25 y 30, ya lo he oído, gracias. Pero que no te preocupes que... A ver, y luego la tercera opción de las peleas, ¿vale? Cuando se pone en heavy metal, rollo, hemos ya traspasado todos los límites de violencia física y verbal, podemos intervenir sin meternos en el conflicto. Es decir, separo y les digo dónde quiero ir. ¿Os acordáis del elefante rosa? Cuando os tratéis con respeto, podréis volver a jugar. Es un límite de manera asertiva. Os estoy diciendo cuándo sí podéis volver a jugar. En cuanto os tratéis. Ya, pero es que estoy segura de que vais a encontrar una solución. Claro, les dices eso y dicen, bueno, mi hija dijo, en petit comité, esto que nos haga de aquí, lo peor que me ha pasado en la vida es la disciplina positiva. Porque mi hermano me pega y mis padres ya no me defienden. Eso decía. ¿Ahora qué hacen? Se zurran un poquito, encuentran una solución. Se zurran un poquito, encuentran una solución. Incluso llega un momento en el que a veces llegan a no zurrarse y utilizan las palabras. Ahí alentamos, ¿vale? Hay que Es cuestión alentar. de entrenamiento. Pero hay que entrenar. Yo sé que es muy agotador, lo entiendo, porque además a mí los ruidos me afectan un montón. Pero bueno, ruidos. Vale. Esa me gusta, ¿esa puedo? Acércate a él, por favor. Sí, venga. Acércate. Esto es una clase práctica. Vamos a imaginar. Cuando... ¿Qué es lo que te dice tu hijo? ¿Te pega? Vale. ¿Y te pega una vez? ¿O te pega más veces? Te pega. Vamos a ver, cuando... Espera un momentito, ¿qué edad tiene? 15. Tiene 15. 15 años. Bueno, estamos hablando ya de palabras Estamos mayores. hablando de palabras mayores ya. Sí, porque bueno. Vamos a imaginar que nuestro hijo nos llama, ¡eres tonto! ¡Eres tonto! Y tú, con cara de lechuga, ¿qué es esta? En cuanto me trates con respeto, podemos seguir. Estoy aquí. Pon límite de manera asertiva. Evidentemente, nos pega un niño.
Nos pega cuando hablamos de niños más pequeños. La primera nos la podemos llevar porque no nos la esperamos. Pero la segunda tendremos que contener con la fuerza física justa para contener. No hace falta devolverle, no, es contener. Y le decimos lo mismo con cara de lechuga. En cuanto me trates con respeto, podemos seguir hablando. Estoy aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va detrás. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque necesita conectar con su figura de referencia. Y tú vas a mantenerte firme y amable en cuanto me trates con respeto. Y sigues. Y pasará un tiempo, y él necesitará conectar contigo otra vez. Y entonces tú te agacharás, le mirarás a los ojos y le dirás, ¿estás preparado para tratarme con respeto? ¿Sí? Ahora ya ¿Te puedo ayudar? hablar. ¿En qué te puedo ayudar? Esta es la firmeza amable. Es firmeza amable. No, yo me tengo que respetar a mí mismo. Y una manera de enseñar a los niños el respeto es respetándonos a nosotros mismos. Esto no es cuestión de... ¿Os acordáis del amor? Decía yo antes, ¿el amor es necesario? Sí. ¿Es importante? Mucho. ¿Es suficiente? No. No. La primera te la puedes llevar porque no te la esperas, la segunda tienes que contener. ¿Que no qué? Es que hay que aceptar que esté enfadado. Está enfadado, pero hay una cosa, hay que distinguir una cosa. Una cosa es la emoción, que puedes sentir que es legítima y válida, yo respeto que estás enfadado, y otra cosa es el comportamiento asociado a esa emoción, la reacción ante la emoción. Ahí es donde sí tenemos que establecer un límite. En este caso, un límite por seguridad, una seguridad mía propia. Y además, en cuanto a los valores familiares, el respeto es una condición sine qua non para poder conectar entre los seres humanos. Y cuando estamos en tranquilidad, es decir, no en el momento álgido del problema, sino por la noche, contando un cuento, por la tarde cuando llegan, pues vamos a leer el enfado un momentito. Claro, pero en calma lo ven. Pero claro, es que, pero si te pasa a ti, Reina Mora, y yo creo que no tienes 3 años, tienes unos cuantos más, y tú ya tienes el cerebro maduro, y aún así a veces te cuesta regular, y te cuesta no gritar. Entonces, aquí estamos, lo bueno es que esto es un reto para aprender juntos. Y entonces estamos aprendiendo, padres e hijos, de forma horizontal. Y es lo bonito. Yo os voy a decir una cosa, a mí lo que más me costó de esto fue dejar de alabar a mis hijos, dejar de elogiarles, y otra cosa que me costó mucho fue dejar de chantajearles. Si haces esto, te doy esto, si haces esto, te doy esto. Yo estaba aprendiendo todo esto, ¿vale? Porque no vale estudiarlo solo, hay que aplicarlo. Entonces yo un día le dije a mi hija, cariño, es que me estás saliendo todo el rato, si haces esto, te doy eso, y eso no está bien. ¿Me puedes ayudar? Cuando te condicione, me dices, mamá, sin condición. Y entonces ella me empezó a ayudar a mí. Y ella me decía, mamá, sin condición. Digo, tienes razón, espera, que voy a dar una vuelta a ver lo que te tengo que decir, a ver cómo te lo puedo decir de otra manera. Te pueden ayudar, ellos lo aprenden muy rápido. Nos cuesta más a los adultos. ¿Qué miedo tenemos los padres? Que ante una situación como esta, nuestro hijo no aprenda la lección. ¿Qué es lo que sucede cuando un niño está en esa situación de desborde emocional? Su corteza prefrontal está desactivada. Esa es la parte pensante del cerebro, la que toma, la de las funciones ejecutivas, la de la toma de decisiones, la de la planificación, la del control de impulsos. ¿Qué es lo que va a aprender un niño cuando está secuestrado por su amígdala? Que no es él, o sea, realmente él está actuando de una manera totalmente impulsiva. Ese no es el momento para educar. La educación, vamos a llamarle, ese aprendizaje de la lección viene posterior. Ahora, en este momento, transitamos como podamos esta emoción, ¿vale? Acompañamos la emoción, le acompañamos en el incluso sentimiento. puede que le ofrezcas un abrazo y él lo quiera, o puede y a veces que no. Y a veces que claro, no. esto en la teoría es muy bonita. Y lo respetamos. Muy bien, muy bien. Pero tu frase tiene que ser siempre en positivo. No, no me pegues. Nos tratamos con respeto, nos tratamos con cariño, ¿vale? Luego ya podemos hablar de que no me gusta, qué tal, pero en el momento álgido es mejor decir a su cerebro dónde sí. ¿Te acuerdas os acordáis cómo hemos dicho que hay que dirigirse a los niños? Con preguntas. Cariño, antes me has llamado tonta. ¿Cómo crees que me he sentido cuando me has llamado tonta? Eso es un Esto trabajo de en momento de empatía. calma. Él está con su cerebro integrado, yo estoy con mi cerebro Bueno, integrado. de hecho, es que vas a saber que si su cerebro no está integrado, te va a decir, me da igual. Eso quiere decir que no es el momento porque todavía estás sintiendo esa emoción. Hay ¿vale? que esperar a que Todavía estemos en frío. Y cuando estamos en frío, a través de preguntas,
Antes me has llamado tonta, antes me has llamado tonto. ¿Cómo crees que me he sentido? ¿Cómo crees que me he sentido yo? No es cómo te hubieras sentido tú si te hubieran... No, es cómo crees que me he sentido yo cuando tú me has llamado tonta. ¿Qué puedes hacer la próxima vez? ¿Me puedes ayudar? ¿Te puedo ayudar en algo cuando sientas esa emoción? ¿Dónde la sientes? Preguntamos. Vamos a dejar que los niños saquen, porque enseñar a los niños no es meterles conocimientos, es sacar de ellos. Dani, tenemos más preguntas. Venga. Tenemos Pues es verdad, no sabe por qué se pone así. ¿Qué edad tiene? Con 8 ya sabe Sí, por qué sabe. se ha puesto así. ¿Cuántos hermanos son? ¿Qué edades tienen? 8 y 6. Y qué mono es el de 6, ¿verdad? ¡Qué mona es! ¿Has visto? ¡Mona! ¡Qué mona! Ahí es donde está el tema, ¿vale? Y es que se nos nota tanto, cariño mío, aunque intentes disimular, se nos nota tanto. No, pero es que vamos a ver, ya no es intentar que se calme, es llegar a la raíz. Y la raíz que tienes es que siente que queréis más a su hermana. ¿Sí, ves? Es que conozco a tu hijo como si lo hubiera parido. No es que le demuestres que no, porque lo que vas a tener es tendencia a darle más para demostrarle que le queréis más. ¿Y te acuerdas que estábamos con el mundo y el corazón? No es más de corazón, es más de contribución. Y tu hijo necesita sentir que su pertenencia en la familia es necesaria. Ahora no lo está sintiendo. Y su hermana está ganando por goleada. ¿Vale? Entonces, ahí los padres tenemos que ganar conciencia y suavizar los roles. ¿Cómo? En función de nuestras reacciones. Entonces, no te quedes con el momento en el que se frustra para que sepa por qué se ha frustrado. Lo sabe y te lo está comunicando porque hasta te lo ha dicho. La queréis más a ella. Vente a un curso, anda, Mari. No quería decirlo tan claro, pero es que me obligáis. Me obligáis. Mira, no, allí. aquí, es que estaba ya antes. Estaba ya antes y ya vamos para atrás, perdóname. Es que me había avisado. Por fin. ¡Ah! Mónica. Hay hijos de toda esta gente fuera en la calle. Ay, en la calle. Maridos, hay de todo. ¿La última? ¿La ultimísima o no? Es que te lo he prometido. Y la otra luego te vienes y me lo preguntas cerca. Dime. ¿Cómo podemos camelar al resto de la familia para que sigan estas... Uy, olvídate. Olvídate. No. Mira. Yo te voy a decir una cosa, no gastes energía en convencer a los demás. Si ponen en tela de juicio cómo educas tú y te vienen a dar un consejo, cuando las abuelas nos dan un consejo, no lo hacen para jodernos la vida, ¿vale? Lo hacen porque son personas, por lo general jubiladas, que sienten que su contribución al mundo ha bajado notablemente. Están en una etapa vital muy fastidiosa para muchas de ellas. ¿Para qué te lo dice? Para ayudarte. Entonces tú, con una sonrisa, le vas a decir: gracias, mamá, o gracias, suegra. Y, ¿sabes qué pasa? Que he ido a una charla, voy a probar así, a ver qué pasa. Porque así no estás atacando a su valor. No lo hacen para fastidiar. Es que cuando yo digo que Adler te cambia la vida y te hace querer hasta tu suegra, es que es verdad. Entonces no les convenzas. Doy fe. Yo a él no le convencí, yo me puse a trabajar manos a la obra. Cuando él vio resultados fue cuando se sumó al carro. ¿Vale? Si queréis que os firmemos libros y tal, vamos a estar aquí firmando. Muchas gracias. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Ay! ¿Qué pasa? Me han pedido, a ver, Mónica, me has pedido que dijese que hay un QR para ayudar al servicio de infancia. ¡Ah, ya lo tienes! Muchas gracias. Gracias.